algo asustó al científico en jefe de OpenAI y que se paniqueó y convenció al board de que había que echar a Sam Altman. Han habido muchos problemas últimamente en la inteligencia artificial y Nicolás nos trae una teoría. Una teoría, sí. Hola, primero que nada, más que problemas yo creo que hubo una teleserie. Y una teleserie que en este minuto tiene todos los componentes de intriga. Y el principal componente de intriga es en OpenAI, que son los que hicieron ChatGPT. Básicamente echaron al CEO, el Board of Directors lo echó, y básicamente porque no estaba siendo claro con el board para poder tomar buenas decisiones. Wow. Y después de un ir y venir, en el fin de semana Microsoft contrató a esta persona y después dijo que el CEO que lo habían echado de OpenAI, que volvía a OpenAI, y al final del día todo volvió a la normalidad. Sam Altman, el CEO de OpenAI, volvió a OpenAI. Y la persona que fue más vocal del board de querer echarlo, que era, no me acuerdo el apellido, pero es de nombre Ilya, que era el científico en jefe, básicamente dijo: perdón, yo no quería echarlo, no le quería hacer daño. Pero lo que terminó pasando es que la pregunta es: ¿qué descubrió? ¿Qué descubrió o qué pasó para que esto ocurriera? Y la mejor teoría que hay en este minuto es que este científico en jefe vio algo al interior de la tecnología que lo asustó y convenció al resto del board para decir: tenemos que echar a esta persona porque si no se viene el apocalipsis. Ok. Bueno, se debe hacer en cuenta un poco el tema que vamos a estar hablando el día de hoy: inteligencia artificial, empresas que tengan que ver con respecto a este tema. Y los presento. Bueno, tenemos a Nicolás Rencoret, CEO y partner de Rabbit Global. La verdad es que amigo de uno de los socios de VFX hace mucho tiempo ya. Y adelante, te dejo el micrófono. Saluda a la audiencia que te está escuchando. Bueno, hola a todos. Sí, soy Nicolás Rencoret, CEO en Rabbit, que es una consultora estratégica. Y la idea de lo que nosotros hacemos es cómo transformamos empresas, pero no usamos la palabra tecnología, precisamente por lo mismo, porque si quisiéramos tomar el tema de inteligencia artificial como una herramienta, ¿ya? Claro, si lo tomamos como un fin, al final nos puede pasar una cosa como lo que le pasó a OpenAI. Entonces lo que nosotros nos concentramos es primero en las personas y cómo podemos transformar desde las personas y los procesos, y lo ayudamos por la tecnología. ¿Y cómo surge esta idea de negocio? ¿Es una idea igual de nicho? ¿Una idea que tampoco es como que pueda yo hacer esta misma empresa, sino que también es una empresa especializada y que se dedica, y que más que nada me imagino que tuviste que haber pasado por un tema de ensayo y error y de darte cuenta, identificar el problema que había en el mercado y lanzarte con esto? ¿Cómo surge? ¿Qué pasó ahí? A ver, el cómo surge es bien sencillo. O sea, hace, no sé, unos 8 años pasé del mundo más de empresas a trabajar en consultora, y trabajé en Accenture y en BCG. Y eso me contexto para que la gente no conozca estas empresas. ¿De qué son estas empresas? Accenture está en el top 5 de consultoras a nivel mundiales y consultoras de todas las temáticas. O sea, esto es cuando uno trae la gran empresa para la reorganización, o para arreglar el stack tecnológico, lo que sea, para todo tipo de cosas. Más que nada para arreglar un poquito las cagaditas que hay en las empresas. Sí, siempre traen los consultores para eso, y por eso siempre son los malos de la película. Y ese es el caso de Accenture, y BCG está en el top 3. Siempre hablan de top 5 y top 3, nunca quieren decir en qué número exacto están. Pero BCG es, digamos, mucho más concentrado en lo que es consultoría estratégica, en quedarse en analizar cuál es el reto o el problema al interior de la empresa y entregarte una solución extremadamente profunda. Perfecto. Entonces, después de esos años, como que aprendes lo bueno y lo malo de dos modelos, porque el modelo de BCG es muy diferente al de Accenture. Y justo me salió una oportunidad en una agencia de marketing que se llama Raya, para armar una práctica de consultoría. Y lo encontré como reto bien interesante y lo logramos hacer. Entonces fue como un emprendimiento dentro de una empresa que ya existente. Y ya con 3 modelos, con haber visto el modelo de Accenture, con haber visto el modelo de BCG, con armar mi propio modelo en versión 1.0, dije, ¿sabes qué más? Creo que encontré como un punto interesante que puede ser muy útil. Y ahí fue cuando fundé Rabbit, y la verdad nos ha ido súper bien, porque estamos como en ese punto, en el sweet spot, como dicen los gringos, entre
ser consultoría estratégica, pero no irse tanto a las láminas y a la teoría y a dictar cátedra en una charla, sino es más... Sino que ser práctico. Cómo ser práctico y cómo te lo bajo a 5 puntos de haz esto, y probablemente te irá mejor de lo que te está diciendo. Y con respecto a ello, ¿qué rol juega en este caso? No sé si ocupas inteligencia artificial en tu organización o cómo utilizas finalmente la tecnología en estos planes, porque me imagino que tienes que entender la organización, tienes que más que nada entender cuáles son sus problemas, hacia dónde quieren ir, y la verdad es que son cosas que también no son fáciles, y tampoco que la inteligencia artificial no te la va a dar como, esta empresa tiene este problema, te lo identifico y te lo entrego. No, es algo de un estudio más intenso. Primero que nada, la forma como lo hablamos es que nosotros hacemos un estudio holístico. El estudio holístico al final del día es como 360. Segundo, la tecnología que usamos es el papel. Porque lo que nos basamos es en mecánicas de design thinking, thinking, el proceso tiene 3 partes. Primero, dedicarte a descubrir, y descubrir creo que la mejor forma de entenderlo es cuando un niño pregunta por qué. Si el niño te pregunta por qué el cielo es azul, tú le dices, no, porque es azul. Pero al quinto por qué tú le dices, pucha, porque rebota los iones contra el nitrógeno y eso te produce el color azul. Claro. Entonces el preguntar por qué llegas al fondo. Después el segundo paso es diseñar, que trabajas con el cliente, porque yo puedo tener expertise de mirar los temas desde afuera de negocios y por sentido común darte ideas. Pero mi cliente ha estado en el ruedo 5 o 10 años, tiene una expertise y tiene un doctorado en hacer lo que hace. Entiendo. Entonces no tiene sentido que yo dicte cátedra si no le involucro a él. Entonces la idea es combinar esas fuerzas, y ahí está la segunda parte importante, que es generar talleres súper colaborativos, súper interactivos, en que podamos redefinir el mundo. Y lo otro es que no le ponemos ninguna restricción. Si tuviéramos plata infinita, si tuviéramos recursos infinitos, ¿cómo lo resolveríamos? Y después comenzamos a ver cuál es el arte de lo posible, a lo que nosotros tenemos. Y después lo hackeas. Dices, esto no lo podemos hacer porque no tenía el departamento de TI, listo, hagámoslo así. Y la tercera capa es el tema de cómo involucramos tecnología. Es decir, esto lo resolveríamos así. ¿Qué tecnología necesitamos para esto? Podríamos usar desde un Excel y poner una fórmula súper grande, pero nos podríamos ir hasta el otro extremo, hasta inteligencia artificial. Entonces, la idea es cómo encontramos ese balance, ese punto. Claro, y tiene que ser 3 cosas. Deseabilidad, básicamente que la solución sea sexy. Y que realmente resuelva tu problema. Segunda parte, viabilidad, que es el tema de simplemente decir a nivel financiero, puedo pagarlo porque, por ejemplo, porque me puede salir muy cara la licencia, o necesito contratar a un ingeniero de la NASA que no tengo el presupuesto para pagarlo. Tal cual. Y también lo que vemos es la probabilidad, digamos, de que esta forma funcione con la cultura corporativa de la empresa. Porque de pronto yo implemento una cosa que te rompo la forma como trabaja tu empresa. El desarrollo organizacional completo de la empresa. Entonces, si yo no soy capaz de ver de hacer ese match, ahí... Entonces la gente me va a odiar cuando yo esté implementando, va a haber una resistencia al cambio, muy grande, van a decir, y al final del día, si las personas no quieren implementar, por eso no se implementa. Por eso te decía que partía con personas. Si las personas no están en el barco con la idea, no vas a movilizar un cambio nunca en la vida. Entiendo. Esa es más o menos la idea. Oye, pero igual, esto que me acabas de contar no es algo que se haga en 5 días. No es un proceso de 5 días, pero sí somos rápidos. Por eso, digamos, dentro de las muchas razones del naming de Rabbit es precisamente agilidad. Porque si utilizamos metodologías ágiles para trabajar, pero la cosa más importante es, nosotros tenemos 2 cosas que decimos en la propuesta de valor. Uno, que nosotros llegamos con lo que tú nos planteas que es el problema, y nosotros en un mes deberíamos de tener el 80% de la solución. Que si te fijas, para una empresa grande, que tener el 80% de la solución es un reto, es súper rápido, y nos demoramos como máximo 4 meses en, digamos, tomar esa solución y bajarla a algo aplicable y a estos puntos que sean accionables. Esos 4 meses, tú me decías que lo hacías netamente en papel, como todo el proceso. ¿Te ayuda un poco la tecnología, la inteligencia artificial reduce tu proceso, tu tiempo? ¿Cómo lo implementas en este caso? El tema sí ayuda. ¿O más automatizas en este caso? Sí, o sea, automatizo, pero no automatizo tanto. Por una razón sencilla, que es...
todas las cosas que yo necesito, probablemente más pesadas, es el conocimiento interno de la empresa. Okay. El conocimiento interno de la empresa no hace parte del corpus de texto, claro, o de toda la información que vive en una herramienta de inteligencia artificial. Claro. Entonces, parto de una base al revés. Tengo que usar mucho de descubrimiento humano y mucho... Esto es mucho trabajo como etnográfico, por decirlo de alguna forma, y mucho de antropología, de estudio de personas y comportamientos. Claro. Entonces acá tienes que ser psicólogo, sociólogo, todo este tipo de cosas. De hecho, una de las cosas que le decimos a los clientes cuando hacemos las entrevistas individuales es: piensa que esta es una sesión de psicólogo, nada sale de acá y claro, puedes contarme tus temas más personales. Entonces eso no lo hago, pero sí me apalanco en tecnología, por ejemplo, en el sentido de cuando necesito creatividad para entender cómo describir cosas o cómo desarrollar la idea, sí lo uso para darme, si la solución mía podría ser de una escala de 1 a 7 calificado en un 5, claro, la idea es que con inteligencia artificial lo lleve un 7. Eso es un poco lo que puedes hacer. Y lo otro, sin inteligencia artificial, pero herramienta que probablemente recomiendo a cualquier persona usarla, es una herramienta que se llama Miro, que básicamente es como un lienzo gigante en donde uno puede hacer diagramas, puede hacer prototipos de maquetas, secuencias, todo tipo de cosas. Entonces es una herramienta que al final del día como que le tiras todo, incluso le puedes tirar hasta un Excel y puedes ir viendo las mismas láminas de Excel, pero dentro de un lienzo. Dentro del mismo lienzo, perfecto. Es súper bueno. Ah, estupendo. Buenísima. Oye, bueno, pasando ya al tema que nos convoca y haciendo esta breve introducción y todo el tema, gracias por contarnos a qué se dedica tu empresa y qué es lo que haces tú finalmente. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Pues? Ya llevamos un año y llevamos unos 7 clientes. Y como te digo, con la máquina que estamos llevando, estamos muy contentos con los prospectos de lo que se viene para 2024. Así que... Qué buena, me alegro mucho. Oye, pasemos a tierra derecha con respecto a lo que estábamos, esta sesión que se extendió bastante tiempo, tuvo que haber salido hace mucho tiempo. Aquí en VFX hemos estado con hartas cosas y no hemos coincidido con Nicolás en los tiempos. Pero bueno, pasando a inteligencia artificial, vamos con el tema más álgido, que es lo que estábamos hablando en la introducción. Este tipo que lo había contratado Microsoft, que después renunció, que lo contrató OpenAI y después renunció por ahí el problema que había entre el directorio, entre el científico, que había también un tipo de amenaza de parte de los trabajadores que se iban a ir si es que no lo volvían a contratar. Ese problema, nos contabas la teoría en este caso, que era que vio este científico para convencer finalmente al directorio y que lo echaran. Hablando de qué es lo que vio, ¿cuál es la teoría en este caso que se asustó y por qué qué tanto susto causó para poder desembocar en eso? Perfecto. Voy a partir un poquitito antes con la teoría un poco de inteligencia artificial. De pronto sirve incluso para entenderla, porque todos sabemos que es una caja negra. De todas maneras. Lo que hay detrás de la inteligencia artificial básicamente es un modelo de datos. Y ese modelo de datos simplemente utiliza un conjunto de ecuaciones para poder hacer una predicción de cuál va a ser la siguiente palabra que va a escribir. Pero al final del día son ecuaciones matemáticas. Claro. Entonces... si pasa esto, quiero que pase esto. Sí. Más que eso es... si yo dije A, la siguiente palabra probablemente va a ser B. Es más o menos... Esa es la jugada. Y la diferencia entre los modelos entre una empresa y otra tiene más que ver cuánto o especializas el algoritmo o cuánto lo haces más genérico. Pero no tiene mucho más que eso. Entonces por eso inteligencia artificial es extremadamente bueno, y hay un estudio precisamente de BCG que habla que para tareas que son creativas, por ejemplo que me hagas una estrategia para salir al mercado con un nuevo producto, entiendo. Son extremadamente buenos y te aumentan el rendimiento de los empleados que utilizan una herramienta como ChatGPT. O sea, aquí en primer caso no es como que ChatGPT en este caso, como que tú le puedas preguntar todo lo que quieras. Sirve efectivamente para ciertas cosas. Para cosas abiertas. Para cosas cerradas, donde la respuesta es blanco o negro. Eso requiere razonamiento. Y lo que no hace inteligencia artificial en este minuto es razonar con el razonamiento de un ser humano. Esta es la inteligencia artificial 2.0. Se vienen más inteligencias que puedan ir razonando. O sea, en el roadmap la forma de verlo es que tienes inteligencia artificial, pero el objetivo y lo que queremos alcanzar es inteligencia artificial generalizada.
Ok. que se llama Generalized Artificial Intelligence. Okay. Y esa es realmente la que se quiere llegar. Y esa lo que hace es que es capaz de razonar y es capaz de explicar las cosas, no simplemente porque lo sacó de otro lado, no ser una calculadora. O sea, ahora ni siquiera estamos razonando, solamente estamos pidiéndole ciertas cosas. Y entonces, por ejemplo, cuando tú le preguntas 2 más 2, no es que razonó, es que buscó la teoría de que sumar 2 y 2 te da 4. Ok. No es como que lo hizo matemáticamente y sumó... Ya, entiendo. Exacto, Perfecto. y todo su proceso de razonamiento viene de que absorbe y consume una cantidad de data y por ende sabe ecuaciones diferenciales, sabe lo que sea, pero si quieres crear una nueva teoría del universo, claro, no lo va a poder razonar. No tiene ese razonamiento, Okay. sino lo que puede hacer es unir un conjunto de hechos y decir, se me ocurre esta cosa. Claro, entiendo. Lo que parece que se encontró al interior es que parece que ya tiene... Esta es la teoría que... Esta es la teoría, ya, okay. Exactamente. Parece que existe un modelo que se llama... creo que era Q+ o Q asterisco, era como un nombre código. Y básicamente este sistema había logrado inteligencia general artificial y podía razonar en este minuto como un niño. Y eso significa que ya no eran temas basados en probabilidad y un conjunto de datos, sino estaba generando nueva data, y que la velocidad o la agilidad con la que estaba produciendo resultados, aun cuando era un niño de 8 años o lo que sea, era como, esto es... Entiendo. Y para el ritmo y la aceleración que se pegó el mundo desde el año pasado, cuando se volvieron de moda estos modelos como ChatGPT, como que un científico el científico en jefe de ChatGPT, que tiene como la visión como a futuro, lo vio que cambió tan rápido y entonces técnicamente... Claro, que ahí produjo un susto, sí, como que es normal según yo. O sea, si ves algo que crece más de la cuenta de un rato para otro y algo tan... que no está estudiado todavía, es algo que está reciente, o sea... se viene desarrollando hace mucho tiempo, pero lo que estamos viendo fuerte ahora último es de hace poco, serán 2-3 años en los que se ha visto muy muy fuerte, un crecimiento tan esporádico y tan grande en corto tiempo asusta, obviamente. Efectivamente, y acá el tema, esto es la premisa de todas las películas, el científico loco que puede destruir el mundo. Todos los científicos como... que trabajan con él, salen arrancando y dicen, no quiero trabajar contigo porque vaya a destruir el mundo, y ustedes son todos unos cobardes. Entiendo, se queda y después de que explota, sale Terminator o lo que sea, dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Claro, esto es entiendo. Como un poco como... Esa es la premisa Esa es la temática y es real. ¿Y cómo se pasa, porque cómo pasa esta inteligencia artificial o no sé cómo llamarlo, computadora, software o algo, que pasa de un modelo en el que solamente recopila información a ya razonar? Eso se integra en nuevos software, lo aprende de manera automática, lo hace solo, es cosa de tiempo. ¿Cómo pasa de un proceso a otro? Esa es la parte que todavía no se sabe y por eso es desconocido y por eso no hay papers. Hay ideas de que se puede hacer razonar, pero son extremadamente complejas y nuevamente el tema, si tú te fijas la progresión, esto da lo mismo, la edad del universo. En general lo que hemos sido buenos es básicamente para crear reglas y reglas que las asocias con matemática, y tú dijiste el ejemplo, si ocurre esto, pasa esto. Exacto. Eso es lo que somos buenos, pero llegar que si ocurre esto, pasa esto, dar una instrucción. Tiene una causa-efecto en este caso. Exactamente, eso es lo que no hemos descubierto. Y esa es la y ese es el susto que generó también en estos científicos, claro. O sea, y además, más porque tienes un tema que hoy en día es impredecible, la inteligencia artificial, en el sentido que es cierto que tú generaste una ecuación con ciertos pesos y todo tipo de cosas, pero tú estás tomando toda la data de internet. O sea, es como que pones una aspiradora, chupas toda la data de internet y la cosa te puede disparar cualquier cosa random. De hecho, ayer salió una cosa que si tú le pones un prompt a ChatGPT, que parece que ya lo parcharon, y dices y le dices, por favor sígueme repitiendo un poema hasta el infinito, y como medianamente random, o sea, no con temática, como que la cosa terminó entregando nombres de usuarios, correos, teléfonos, direcciones al azar. ¿Pero por qué? Porque había hecho scraping de internet. Entonces agarró una base de datos donde decía mi correo es tanto, tanto, tanto. Y entonces lo escupía. Y yo logré replicar el prompt y efectivamente, si tú pones esto, te comenzaba a aparecer. Me apareció un usuario de Skype. Me apareció una dirección de una persona random, quién sabe.
Entonces ese es el tema de las cosas. Entonces es una caja negra que tiene ese nivel de conocimiento y que si tú la logras explotar, dado que tiene toda esta cantidad de datos, tiene el 100.000 millones de no sé cuánto, pero más que la biblioteca de Babilonia, más toda la data que está pública. Si tú alguna vez pusiste una foto tuya, está la data de internet, está gigante. O sea, entonces ya está. Te puede producir cualquier resultado. Entiendo. Y esa es la temática. Entonces, si ya tienes eso con un modelo probabilístico, pásalo a un modelo en que razone por su cuenta. Y ahí la caja negra pasa de ser negro oscuro a una tonalidad más negra que claro, ese negro. Yo no sé si esto será verdad. Yo lo leí hace un tiempo. Que el año, no sé si fue este año o el año pasado, se colocaron 2 computadoras a hablar. Eran 2 computadoras que, no sé, ponte tú que coloquemos 2 computadoras acá, que inteligencia artificial. Se pusieron a hablar y fue tanto así que los científicos tuvieron que apagarlo porque crearon su propio idioma. Sí. En el punto en el que cuando venía el científico se quedaban calladitas, hablaban como normal en español o en inglés, no sé, y después creaban su propio idioma. Pero computacional en este caso. Claro, lo interesante es que fíjate que nuevamente es modelo estadístico y el modelo estadístico logró, tomando la data, decir los humanos probablemente cuando vean este tipo de cosas van a querer apagarnos, y si van a querer apagarnos entonces no vamos a tener un propósito. Un desarrollo, claro. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo que hacen los humanos, actuar como normal, que probablemente lo sacaron de un libro, una novela, lo que sea, y mientras tanto hablamos en nuestro propio idioma porque nosotros podemos inventar cualquier cosa. Pero fíjate que no fue razonamiento, sino fue estadístico. Entonces, exacto. ¿Cuál es lo más probable que suceda en el humano si me descubre haciendo esto? Exacto. Entonces, imagínate que eso ocurrió así, solo con eso. Imagínate ahora que piense. Entiendo. Ese es el salto, y es un salto cuántico. Y por eso digamos... cuántico y cuático. Cuántico y cuático, efectivamente. Entonces... Y si lees un libro que se llama The Singularity is Near, que es de uno de los futurólogos más famosos del mundo, Ray Kurzweil, él habla que vamos a llegar a la inteligencia general artificial de aquí hasta el 2030. O sea, ya no queda nada. Claro, si tú me preguntabas hace 2 años atrás, yo decía, no sé si llega, o sea, la teoría... Su libro es muy que bueno. El crecimiento que tienes es exponencial de un rato hacia otro. Es impresionante. Entonces, lo que no habíamos visto era... O sea, si tú lees el libro, el tipo literalmente parece Nostradamus. ¿Cómo se llama para que la gente lo...? Se llama The Singularity is Near. ¿De quién es? Ray Kurzweil. Perfecto. Kurzweil, para los que escuchen música, es el que hace los teclados. Kurzweil, él también trabajó en inteligencia artificial en Google. Es una de las mentes brillantes. Okay. El tipo, de hecho, en el libro describe por qué no ha funcionado ningún libro electrónico. Y esto lo hizo en los 90, creo que es el libro. Wow. Y explicaba todo lo que tenía que tener un libro electrónico para funcionar. Y literalmente escribió un Kindle como 10 años antes de que existiera el Kindle. Y ahí cuando lo ves con la perspectiva de ver eso, es como... Visionario. Sí, este compadre sabe de qué está hablando. Entonces como que tú le crees la hipótesis, pero tú dices, falta mucho para la inteligencia artificial. Y cuando salió el año pasado todos los modelos de Large Language Model como ChatGPT, dices... no era tan así, claro. Parece que le está pegando. Exacto. Oye, y bueno, ya pasando, como decíamos, a tierra derecha, en este caso, ¿cuáles son estas empresas que están detrás de todo esto? ¿Cuáles son la data center que está detrás de todo esto? ¿Cuáles, y cómo finalmente llegamos a esto? Son 2 computadores, ¿es un computador que yo me puedo comprar en París, en Ripley, en la tienda que sea, y se puso a trabajar? ¿O ya es un modelo completamente diferente, más estadístico o con otros procesos? No sé, ¿cómo es ahí el tema? Ahí el tema es, a ver, el algoritmo de cualquiera de estas cosas, pues, si es sencillo, puede correr en tu PC, efectivamente. Okay. O sea, si vas a una grandes tienda y compras un notebook, lo podías hacer correr en el computador. Okay. El tema es que obviamente a medida que más agregas data y más agregas parámetros para calcular, necesitas máquinas que procesen datos en mayor cantidad de información, entiendo. Y de forma masiva. Okay. Y resultado que los mejores chips para calcular datos de forma paralela masiva son los chips de gráficos, o sea, las tarjetas gráficas que al final del día las usas para jugar juegos. Entiendo. Resultado que son las mismas que se hacían para poder minar criptomonedas. Absolutamente. Perfecto. La razón por la cual criptomonedas o este tipo de cosas tienen como este boom exponencial de que como que
funcionan tan bien, Ajá. es porque el chip gráfico lo que hace es, con una sola instrucción, la replica en múltiples, en cientos de miles de procesadores paralelos y ejecuta la misma instrucción. Es como iterativo. Ok. Y por eso le va bien. El CPU tradicional, como el cerebro principal de un computador, no es, aun cuando tiene capacidad de cómputo en paralelo, realmente su foco es más lineal. Ok. ¿Y cómo se describe esto? Nuevamente, si ocurre esto, entonces ocurre esto. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el CPU? Siempre está haciendo condiciones, siempre está haciendo cálculo condicional. Si tú le tiras un cálculo condicional a un chip gráfico, explota. No sabe qué hacer con eso. Okay. Y por eso tú no ves, por ejemplo, que Windows corra en un chip NVIDIA. Entiendo. Porque no tiene esa capacidad para poder armar ramas o armar condiciones. ¿Lo puede hacer? Sí. Lo va a hacer un orden de magnitud más lento. Entiendo. Entonces ahí dijiste algo muy importante, que es más que nada para que se pueda ir entendiendo y vayamos ya al tema. Que Windows obviamente es el creador de la CPU en este caso, por decirlo de algún modo, y Nvidia es el creador de la tarjeta gráfica, que me va a poder ayudar a hacer tareas no tan lineales como me venías diciendo, sino que más dinámicas en este caso. La forma como lo describiría es que el caso del CPU es simplemente un cerebro para uso general. Ok, o sea, perfecto. La cosa me sirve desde correr un Excel hasta jugar un juego. O sea, yo podría correr un juego en el CPU. Ok. El chip gráfico, y la gracia y el foco que tiene es que me permite hacer trabajo súper heterogéneo. O sea, da lo mismo el tipo de tarea, funciona. Le puedo meter un modelo de ChatGPT y funciona. Le puedo hacer lo que sea y funciona, y con velocidades decentes. Las mejores. Entiendo. El caso del GPU es mucho más de tarea especializada hacia este tema de paralelo. ¿Ya? Y en ese trabajo de cómputo en paralelo, lo que hay detrás es simplemente cómo agarro una sola instrucción y la replico infinitas veces. Entiendo. Esa es un poco la diferencia, y para eso funciona mejor para data que como te digo, que tú simplemente sea como copy-paste infinito. Entiendo, perfecto. Oye, ¿y las empresas que están detrás de todo esto, cuáles son como, no quiero decir pioneras, pero las que están hoy en día en el top creando inteligencia artificial, las que están desarrollando, las que están ya en tierra derecha con respecto a ello? Estoy hablando de inteligencia artificial, más no de los chips necesarios para poder hacer esto. A ver, la respuesta yo creo que tiene dos dimensiones. La primera dimensión es bien clara. Nvidia tiene el 95% del mercado de chips de inteligencia artificial. Punto. Nvidia es la empresa. Pero siempre se habla de las tres grandes. Y las tres grandes son Intel, que hace los CPUs, los Core i5, i7, lo que sea. AMD, que AMD no solamente tiene su serie de CPUs Ryzen que compiten con los Core, sino también tiene sus tarjetas gráficas, chips gráficos también, que es su serie Radeon en consumidores. Y bueno, y esta Nvidia que está mucho más focalizado solamente en tarjetas gráficas. Entonces, eso es como el primer nivel. O sea, como Tier 1 están Intel, Nvidia y AMD. Ya. Pero si lo ves en este minuto despliegue en data centers para procesamiento de inteligencia artificial, Nvidia tiene 95% del mercado, y por eso pasó, creo que ganaba como $5,000 millones el año pasado en revenue tenía, y este último trimestre fueron $18,000 millones. La cosa se pegó un crecimiento que uno no lo entiende, nadie lo entiende. Es que este año Nvidia ha hecho máximo histórico, yo creo que una vez al mes. Sí. Es impresionante, de verdad. Pero fíjate el nivel de locura, que es cierto que está haciendo máximos históricos, pero imagínate una empresa, creo que hace 2 trimestres atrás anunció como $7,000 millones que había sido su trimestre, y dijo, para el próximo trimestre estamos pensando entre 12,000 y 13,000 millones. ¡Wow! Que un CEO se case de un trimestre a otro con un crecimiento... Es que aparte ni siquiera es un año, es un trimestre. Es una cosa que es impensado en Wall Street. ¿Y qué empresa sería esa? No existe. O sea, solamente Nvidia lo hizo. Y entonces este CEO dijo, hicimos 7,000, que es nuestro récord absoluto, bla, 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 y vamos a irnos a 12,000 a 13,000.
y Wall Street. Hay una certeza ahí impresionante. Claro, entonces el tipo lo sabía que ya tenía todas las Claro. pre-orders para todos los chips, porque explotó la demanda detrás de cámaras Entiendo. de inteligencia artificial, pero como todavía no habían existido los despliegues de Azure de Microsoft o de Amazon Web Services, entonces no se podía, nadie podía comunicar que habían despliegues de estos servidores. Entiendo. Y el siguiente trimestre es como, sí, logramos 13.000 millones y el próximo trimestre vamos a tirar 18.000. Y era como... ¿Qué te pasa? ¿En qué universo estamos viviendo Claro. que esta empresa explotó de esa forma? Y ahora que anunció el de 18.000 dice, bueno, vamos a crecer probablemente a 20.000, no mucho más, porque Humilde. por las restricciones que le pusieron Sí. a Nvidia para exportar a China, para que China no se vuelva superpotencia, lo cual es una muy mala política exterior, pero eso lo podemos conversar en otro momento. Pero el tema relevante es, fíjate lo curioso, tú dices récords históricos. Subiste de 13.000 a 18.000 y prometes que el próximo es de 18 a 20 y el mercado castigó. Sí, castigó un poco. Castigó porque, oye, ¿por qué no estamos creciendo a tasas del 5.000 millones de %? Y era como... Es que ese es el punto cuando acostumbras a la gente a crecer, no, ponte tú un 10, oye, vamos a crecer un 8. Ah, pero ¿cómo va a crecer un 8? Oye, crecimos un 8%, ¿qué te pasa? Entonces creo que acá viene como el primer tip financiero, por decirlo de alguna forma. Nvidia técnicamente sigue siendo una muy buena compra como acción. Ok. Pero, por el otro lado, desafortunadamente el mercado está tan irracionalizado que probablemente no es tan blanco y negro de comprar o no, porque los resultados están para validar los flujos futuros de la empresa. Claro. Pero por el otro lado, la gente, si no está ganando ahora a ritmo de 5.000 millones de dólares más que el trimestre anterior, entonces dice, no, ya se acabó esto y ya no es un boom. Entonces hay mucha irracionalidad en el mercado. Y ahí va un poco, disculpa que te interrumpa, ahí va un poco hablando de este personaje, va un poquito en línea lo que el método de inversión de Warren Buffett y su compañero que acaba de fallecer el martes, si no me equivoco, miércoles que falleció. Porque ellos tienen un tipo de inversión a muy largo plazo. Es decir, no están buscando una rentabilidad trimestral, sino que una rentabilidad a 5, a 10, a 20 o hasta 50 años. Efectivamente, y de hecho tienen un muy buen ejemplo que de hecho sirve para hablarte de este ecosistema secundario y como que engancha muy bien. Hay una empresa que se llama TSMC o Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Company. sí la conozco, va. Y esa empresa, básicamente, Nvidia hace la propiedad intelectual del chip, pero necesita una fábrica para producirlo. Y las fábricas son... O sea, ¿Nvidia tiene la licencia? No, Nvidia lo hace en... Imagínate como en AutoCAD, pero ultra mega avanzado. Okay. Porque, digamos, un chip de inteligencia artificial tiene miles de millones de transistores, que son componentes electrónicos. Entonces, literalmente tienes que hacer un AutoCAD con 10.000 millones de partes. Y lo que hace es que le entregan ese estilo de plano de AutoCAD a TSMC para que lo coloquen para que lo fabrique en un chip físico. La empresa de fabricación de chips, solamente hay dos empresas que en este minuto tienen tecnología de punta. Una es TSMC, la otra es Intel. Intel está atrás. O sea, Taiwan e Intel. Taiwan e Intel. Técnicamente está Samsung, pero lo que dicen de Samsung es que Samsung tiene unas herramientas tan malas que por mucho que sean de avanzada, es un cacho pasar del CAD al chip físico. Entiendo. Y ahí va muy de la mano lo que está y por qué últimamente también se ha visto tan afianzada la relación comercial entre Estados Unidos y Taiwán. Y ahí está el problema también con los chinos y empieza todo un problema. Bueno, ahí te lo resumo en bien cortito. Básicamente, Taiwán siempre ha sido una parte de China que se ha declarado en rebeldía. Claro. Que no reconoce el régimen de la forma como el régimen quiere serlo reconocido. Y como por muchas razones China lo ha dejado ser y como, bueno, esto es rebeldía, lo dejamos. Algún día lo vamos a volver a colonizar. Pero... lo que hizo Taiwán fue armar una política exterior que tiene varias cosas, desde su ejército, sus cosas, las fronteras naturales que tiene, pero lo otro que generó es lo que llaman la barrera de silicio, el Silicon Shield. Y es básicamente como se convirtió en el proveedor número 1 para el mundo de chips. Si China técnicamente ataca a Taiwán,
se mete Estados Unidos, se mete Europa, Claro. se mete en todo el mundo y se arma la Tercera Guerra Mundial. Exacto. O sea, esa es la Tercera Guerra Mundial, ahí está. Ok. Entonces, técnicamente, ese escudo de silicio es muy potente. Ahora, si tú ves el tema esto de las restricciones que está poniendo Estados Unidos, que está poniendo las restricciones en tecnología, que Nvidia, por ejemplo, no puede exportar sus chips a China ahora. Va. Hay una fábrica de chips en China que se llama SMIC, y SMIC no puede comprar las máquinas que hacen los chips a una compañía holandesa. Ok. Entonces, como no lo puede hacer, entonces queda estancado en el proceso. En el proceso. En la cadena de valor, manufactura. entiendo, de En la manufactura. manufactura. Entiendo. Entonces, la política, en vez de generar o incentivar que China no tome superioridad en la carrera de inteligencia artificial, lo que está es generando un incentivo al porte de un buque para que invada mañana. Y por eso, ¿y por qué lo ato con Warren Buffett? Porque Warren Buffett metió una cantidad muy grande de plata en TSMC y curiosamente muy pocos meses después la sacó. Y básicamente su tema es porque la guerra en Taiwán es inevitable por la política exterior de Estados Unidos. Wow. Entonces ahí están las Wow, cosas. Entonces wow, si quieres apostar, wow. entonces si quieres pensar en inversión, es muy buena inversión en TSMC porque tiene el monopolio de manufactura de Claro. chips avanzados. Pero si vas a Pero tener- si vas a la versión a la versión de largo plazo, va a haber una guerra y no sabemos de qué tamaño de escala es. Entiendo. Y ya viendo que los chinos no pueden Nvidia no les puede vender a los chinos, quien tampoco pueden adquirir este tipo de maquinarias que tú me decías que están en Holanda, los chinos tienen la capacidad hoy en día de suplir todo lo que no pueden comprar y lo que no les puede llegar para ellos mismos ser una potencia en este sentido. Dos respuestas a eso. O no estoy diciendo los chinos, pero una empresa china en Sí, este no, caso. dos Entiendo. respuestas. La respuesta es sí y sí. y voy al primer... el Sí a primer todo, sí a todo. Sí, exactamente. Entonces, el primer sí es... Hemos visto que China no tenía industria de autos y todo el mundo hasta el día de hoy está la percepción de que... No, ahora tú ves que- aquí, que la la- calle parece china esta cuestión. Sí, parece China esta cuestión. Tú dices, los autos chinos son rascas, lo que sea. BYD vende más autos eléctricos que Tesla. De todas maneras. Entonces... ¿Sabéis lo que me sucede en los años, no me acuerdo si era 40 o 50, los japoneses era exactamente lo mismo? Exactamente. Era el mismo problema y hoy día tú ves un auto japonés o cualquier tipo de cosa que viene de Japón, calidad primera en servicio, podríamos decir, o primera Exactamente. calidad. Creo que va a pasar lo mismo con los chinos, la verdad. Los orientales tienen disciplina que no tiene Occidente. Claro. Y si te fijas, los tres grandes lugares de high-tech son Japón, Corea y China. Wow. Si tú te fijas, No es coincidencia tampoco. Y si tú te fijas, Europa y Estados Unidos son simplemente productores de Los que servicios colocan el- o de productores de tecnología, Ujú. de propiedad intelectual. Claro. Pero donde se hacen, o sea, ¿qué nos generaría más problemas en el mundo? ¿Que desaparezca un país en Europa o que desaparezca Corea? Corea, obviamente. Ese es un poco lo que va este tema. Entonces, yendo un poco a la respuesta, China tiene la capacidad porque tiene la disciplina oriental y le mete recursos. Además, cuando tienes 1.000 millones de personas y produces más doctorados que Es verdad. todo Occidente. Claro. O sea, tienes una capacidad de especialización y de Y- perfeccionamiento Y impresionante. tienes un gobierno en donde le dices, ¿sabes qué más? Vos vayas a ser científico. No, pero es que yo quiero ser artista. Que vayas A ver, ¿qué me dijiste? Y se acabó el tema. Claro. No hay conversación. Entonces, tienen todo esto. Entonces, tienen eso y si necesitan mover todos los incentivos, Lo van a hacer. lo van a hacer. Entonces, la respuesta es sí. Ya. ¿Van a usarlo con el camino y la tecnología actual? De pronto no, porque se inventan una nueva tecnología que es mejor y Claro. que no tiene paralelo en el mundo. Pero la otra respuesta es que fíjate lo que hicieron los chinos dentro de las primeras restricciones que vienen de la era de Trump. Fue a los amigos de Huawei que los Ok. prohibieron. Acuérdate que sí me Huawei acuerdo. desapareció. Sí, sí me acuerdo. Y Huawei lo destruyeron como empresa, pero como el ave fénix resurgió y resulta que una de las cosas que tenía Huawei era que tenía su propio chip para celulares que competía con el Snapdragon de Qualcomm, Ok, que se llama Kirin, ok. ¿ya? Y el Kirin era muy bueno y estaba llegando a paridad con Snapdragon. Y le prohibieron acceder a las fábricas de TSMC, entonces no podía hacer los chips más avanzados, no podía bla bla bla. Ok. Y resultado y por el otro lado, SMIC, que es la fábrica que hace chips en China, no tenía acceso a las últimas máquinas para producir Entiendo. los chips.
Entonces, en cierta forma, estaba fregado Huawei. Bueno, hace 2 meses atrás o un mes atrás, Huawei anunció un teléfono con su nueva generación Kirin que está solamente a un paso del modelo de miniaturización y de producción de chips más avanzado que existe en el mundo. Y nuevamente... Y eso lo lograron porque Huawei desapareció, que tuvo que haber sido 2015, 2016 aproximadamente, o no, o no me acuerdo cuánto... No, es reciente. Sí, pero no lleva mucho tiempo como para que alcance esa tecnología. Es de la era de Trump. Sí. Y el tema es, lograron una tecnología equivalente, decían, en este minuto lo más avanzado lo tiene Apple, que son... Y esto solamente quédate con el número. Claro, no entiendo. Nada más. El nivel de miniaturización más grande se llama 3 nanómetros. Okay. La que usa el pueblo es 5 nanómetros. Y lo que el chip ¿De Huawei? De Huawei es 7 nanómetros. Entonces está ultra high-end. De todas maneras. Y en un corto periodo de tiempo. Claro. Y Occidente quedó como diablos lo hicieron, no sé, y como que no lo pudieron, procesar. Tú lees las noticias y es el gran misterio de cómo Huawei logró este milagro. Wow. Y después ahí comenzaron a aparecer como los reportes como hacia futuro diciendo no solamente tiene la capacidad de China de llegar a esto, sino que puede incluso sobrepasarlo y llegar a 5 en poco tiempo. O sea, se entiende el miedo que tienen los gringos contra los chinos en este caso. De todas maneras. Pero es un miedo paranoico que lo único que está es potenciando que se separe y que generen su tecnología paralela. ¿Por qué no se unen? O sea, ¿por qué no hay una colaboración entre países para llegar a un fin común? Yo tengo una teoría y no sé si es buena, no es muy políticamente correcta, pero... Dale, pero aquí se edita si es que no te gusta, así que tranquilo, no hay problema. El tema lo que veo es... ya China probablemente sobrepasó a Estados Unidos como el país en número, en datos. En la productividad, en PIB, en todos los datos duros como para decir ya está más... O sea, la superpotencia ya dejó de ser Estados Unidos. Pero una de las pocas bastiones que le quedaba a Estados Unidos como para considerarse superpotencia es que controlaban la tecnología y todo lo que viene. En el minuto en que tú comienzas a restringir tecnología, Estados Unidos tiene la apariencia de mantener la supremacía mundial. Sí, es solamente apariencia porque yo creo que hace mucho tiempo ya todos nos dimos cuenta que todo se fabrica en China. Claro. Cada celular se ensambla en China, se hace que todo se manda a pedir allá, que hasta lo más tecnologizado, lo que tú no piensas, hasta las marcas más grandes, Lacoste, Louis Vuitton, todo lo que tú piensas, hay una cierta cadena de manufactura y suministro que se da en China y después vuelve acá, o en Taiwán, o en India, o en Indonesia, o donde tú quieras. Exactamente, entonces el tema es que China pasó a ser potencia, pero como era de commodities, de convertir el cobre en algo o lo que sea, no es tan relevante. Entonces, y yo creo que, insisto, creo que esto es una movida muy de marketing, de decir, lo único que en este minuto muestra que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia es porque está Nvidia, AMD e Intel, sus headquarters son Estados Unidos. Claro. Entonces, la tecnología más potente está en Estados Unidos. Pero como te comienzas a dar cuenta, oye, pero es que ahora aparece una empresa en China que está haciendo un chip que se llama Longsun, que está al 60 o 70% de un chip de Intel. Complicado. La fábrica de SMIC está solamente 3 o 4 niveles de miniaturización atrasado de TSMC. Tema. Oye, inteligencia artificial. ¿Quiénes eran los que más estaban comprando chips de inteligencia artificial? Los chinos. Entonces, si te fijas, a China le están cortando las patas todo el rato. Claro. Y aún así siguen creciendo como locos. Pero es que los chinos tienen miles de años de historia. Estados Unidos tiene 300 años de historia. Es verdad. Y los chinos han colonizado, por eso existe el dicho de la paciencia chino. Sí. Porque los chinos se pueden decir, yo espero 1000 años, si es necesario para conquistar el mundo. Tal cual. Y así han sido la historia de China, entonces ellos están jugando a largo plazo. Entonces, el que está desesperado es Estados Unidos. Poniendo política y restricciones y tonteras. Porque su tema es que ellos han sido la potencia número 1 y quieren seguir siendo la potencia número 1. Entonces, te digo, es controvertido decirlo porque obviamente la gente dice, no, pero es que Estados Unidos es el motor del mundo y una cantidad de cosas. Pero bajo cualquier métrica objetiva, excepto lo que es tecnología de punta, ya por fabricación, por volumen, por todas las cosas, incluso por compra de deuda. Los chinos son dueños de la deuda de Estados Unidos y los podrían poner Estados Unidos en default mañana. Es verdad. Entonces, bajo eso,
¿qué métrica le queda a Estados Unidos para ser potencia mundial? Por eso te digo, Solo marketing. Solo marketing. Entonces, para mí esto es un problema de marketing. Entiendo. Pero el tema es que lo que están generando con este marketing, están poniendo al labrador más lindo y más tierno y más todo contra la esquina, que Exacto. nunca te va a morder en la vida, pero si lo estresas lo suficiente, Sí. te va a morder con el alma. Claro. Y eso es lo que creo que están llevando. Sí, es que es muy compleja la situación entre los chinos y los estadounidenses, y tú te das cuenta que el que finalmente pone todas las restricciones es Estados Unidos, ni siquiera es China. China está ahí haciendo alianzas comerciales con los indios, con países que apoya, con Rusia, y finalmente se abre al diálogo, se abre al avance tecnológico, y finalmente los estadounidenses son los que restringen. China no le importa si tú eres gobierno de derecha, izquierda, ultra mega comunista, Mientras ultra le mega sirvas. capitalista. ¿Puedo transar contigo, sí o no? Y si tú te fijas, China históricamente es comerciante. Sí, Entonces, lo que les interesa a ellos es ser comerciante y que en su país los dejen tranquilos. Claro. Yo voy a tener mi régimen como se me da la gana. claro. No Esas son- hueven en No me general. mueven en mi Claro. régimen. Y otra opinión medianamente controvertida es, no me imagino un país con la disciplina de China por el tamaño. Claro. O sea, tienes 1.000 millones de habitantes que necesitas que produzcan de una forma con una eficiencia militar y lo Ajá. que sea. No se me ocurre otro tipo de gobierno que un gobierno autoritario para llevar a China donde De está. todas maneras. Y- Es lamentable lo que se está diciendo, pero es que han funcionado así durante millones de años, yo creo, miles de años. Tú ves a India y India hay gente brillante, Sí. pero toda la gente brillante está en Estados Unidos Sí. porque Y son así. se van del país. Ujú. Y India tú ves el estado o sea, como país y no es un país avanzado Claro. internamente. Ajá. Tú dices, este le falta bastante. Sí. Entonces, por eso, y tú ves por el otro lado un China, tú vas a Shanghái, y Shanghái es como, creo que la mejor descripción que he escuchado de Shanghái es como si hiciera en Nueva York, de nuevo, de la noche a la mañana, y el día que tú llegaste, sacaron los plásticos de todos los edificios y de todas las cosas. Es así, porque es como todo como En orden. en orden, bien hecho. Había el caso de una estación de metro donde estaban, en alguna vez que me quedé en un hotel, que era estúpidamente gigante, y tú veías la densidad poblacional y habían como 1.000, 2.000 personas en ese recuadro donde Ok, estaba la entiendo. estación. Entonces, ¿por qué diablos construyen una estación que tiene como esto? No, porque este trozo de tierra está planificado para 50.000 o 100.000 personas. Por lo tanto, esta estación es para el futuro. Ellos construyen de otra forma. Ellos juegan SimCity. Claro, no es como el problema de ahora. Es el problema de ahora y el de mañana y el de pasado mañana y el de 10 años más. Exactamente. Entonces ellos construyen como SimCity. Wow. Comienzan a construir las ciudades de arriba y ponen una estación Claro. de policía que es 10 veces el tamaño que necesitas, pero le recortan los fondos y solamente Claro. pones 10 policías adentro. Claro. Pero en 10 años más va a tener 1.000 policías y Exacto. y va a estar... El presupuesto que necesita. Exacto. Entiendo. Wow. Oye, y bueno, quería tocar un temita igual que hablamos mucho sobre Apple también, sobre estas empresas que son, como decíamos, como de marketing, son como las mejores en este caso. Pero salió hace poco una empresa que tú me hablaste hace un tiempo, y la verdad es que yo no la conocía, pero quedé impactado con los datos que me diste y quiero que también lo compartamos aquí a la audiencia. ARM. ARM. ARM es una empresa que salió hace muy poca bolsa, pero es que la verdad que mucha gente desconoce, pero y está detrás de todo. Si tú tienes un teléfono hoy día Apple y tienes un computador Apple o cualquier dispositivo o un televisor, son dispositivos que tienen chip de ARM. Yo te diría una cosa más. Yo no. Los datos oficiales de cuántos chips ha vendido ARM es. Tú los mides en los miles de millones y suena un número impresionante. Pero para mí la métrica es mucho más sencilla. Okay. No es. Toma cualquier teléfono, computador o cualquier dispositivo electrónico, una televisión. Da lo mismo lo que sea. Todos tenemos una tele en la casa, por lo menos, mínimo. Todos los aparatos electrónicos tienen por lo menos un chip ARM. Wow. Y entonces la pregunta obvia es, oye, pero si ARM es así, ¿por qué nunca he escuchado a esta empresa? Que es justamente Exacto, lo que sí, tú sí. me dices. Yo nunca, yo me acuerdo, y esto sin mentir, chicos, estamos hoy día es 30 de noviembre, y yo creo que haber escuchado esta empresa hace 2 meses cuando vino Nicolás, y Nicolás me dice, pero bueno, la empresa lleva años
años y tú no tenías idea. Yo quedé impactado. Yo creo que igual estoy quedando impactado en este momento. Y bueno, ARM, entonces, para partir, entonces, cualquier dispositivo, ¿no? O sea, acá hay un control remoto en la mesa. Claro. Ese control remoto en la mesa probablemente puede usar un microcontrolador con una tecnología ARM. ¿Qué es lo que hizo ARM? A diferencia tomemos el caso de Intel. Okay. Intel lo que hace es que diseña su chip con su conjunto de instrucciones, con tal velocidad, no sé qué, y lo manda a fabricar, lo mete en una caja y se llama Core i5, no sé cuántito, de 3 GHz. ¿Y lo hace él? ¿Lo fabrica él? Y lo fabrica con sus fábricas, pero toma el caso de Nvidia, lo manda a fabricar a terceros. Pero al final del día es, yo, dueño de la propiedad intelectual, produzco mi chip, con mi branding, con mis cosas, porque es mío. ARM se inventó un modelo de software para hardware. ¿Qué significa eso? O sea, acuérdate que cuando tú compras un software, tú compras una licencia. Exacto. Y la licencia, mientras la pagues... Sí, te sirve. No es tuya, pero te sirve. Claro, entonces técnicamente tú no eres dueño de Windows. Tú eres dueño de una licencia de Windows que Microsoft te da un permiso para usar Windows por un tiempo. Bueno, ARM se inventó el mismo modelo. Entonces básicamente lo que hace ARM es que genera una arquitectura que digamos tiene distintas versiones. En este momento creo que están en ARM v9. Y básicamente dice, un CPU ARM está compuesto de estas cosas, con este conjunto de instrucciones, con este conjunto de cosas, y esa es la arquitectura. Y esa propiedad intelectual, ese es un modelo de licenciamiento que tiene. Y ese modelo de licenciamiento, básicamente tener toda esa propiedad intelectual de las instrucciones, de cómo se conectan, de cómo funcionan, bla, 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 es lo que, por ejemplo, compra una empresa como Apple. Y Apple, al comprar esa tecnología, como tiene la noción general de cómo armar el CPU, pero no es el CPU armado como un todo, Apple toma esa propiedad intelectual y sobre eso saca su M1, su M2. Construye su propio chip. Entonces su chip es basado en ARM, pero con cosas adicionales de Apple. Pero con el sabor de Apple. Entiendo. Y eso es el M1, eso es el A17, creo que estamos en este minuto. A17 Bionic creo que se llama. A17 Bionic Pro whatever. Ya. Esos utilizan ese modelo de licenciamiento, pero entonces cuando todo el mundo, es que Apple hace sus propios chips, no, lo siento, pero falso amigo. Es hecho por ARM toda la tecnología y simplemente le ponen ponen la capa de arriba, imagínate como la capa dulce arriba, ya horneada y qué sé yo, entiendo. Y bonita. Y ahí, digamos, viene, por ejemplo, los criterios que toma Apple de decir, mira, ¿cuántos núcleos de CPU vamos a meter? Entiendo. ¿Cuánto potencia en gráficos vamos a meter? Le vamos a meter un procesador de inteligencia artificial. Como que le meten todos sus sabores. Eso es lo que puede hacer. También para venta, obviamente. Exacto. Y ese es un modelo. Y ese modelo es básicamente pagas una licencia estúpidamente cara. Pero básicamente puedes vender cuantos chips quieras porque los hiciste tú. Entiendo. El otro modelo que tiene ARM es que ARM toma su arquitectura de referencia, digamos esta ARM v9 como su base en este caso, y genera un CPU base. Están creo que en este minuto están el más como tope de línea es el Cortex X, creo que 1, 2 o 3, no me acuerdo cuánto es, pero Cortex es su línea principal de CPUs y que viene con CPU y con chip gráfico, todo integrado, lo que sea. Y entonces lo que te vende es, mira, nosotros tomamos esta arquitectura, la destilamos en un chip y probamos que este chip funciona. Por ende, tú, Cristian, que no tienes nada, puedes pagarme una licencia y mañana estar produciendo chips by Cristian. No necesitas poner Powered by ARM, no necesitas poner lo que sea. Tú puedes tener tu propio chip de tu propia marca. Y todos los que están viendo o escuchando esto podrían hacer su chip con su propia marca. Es así de sencillo. Ahora, ¿la plata para pagar esa licencia? Sí, pero la diferencia es que acá la licencia es mucho más económica, pero sacan tajada por cada chip. Ah, claro, obviamente. Entonces, una por otra finalmente. Sí, entonces por eso cuando tú tomas y abres un teléfono y da lo mismo la marca, y tú dices que tienes 10 chips con ARM, la razón por la cual puedes decir 10 chips con ARM es porque o son chips estilo con esta licencia madre estilo Apple, pero después están los chips más pequeños que son los que hace como referencia a ARM. Yo te conté el caso de Cortex, que es el como más... el tope de gama. El tope de gama, pero tienen series mucho más bajas que se utilizan como microcontroladores, que es como para
controlar, no sé, para estar siempre always on escuchando en el teléfono, Ok. para controlar un Siri, Entiendo. para todo ese tipo de cosas. Entonces, al final del día, cuando haces el conteo de chips, vas a decir, por lo menos tienes 5 o 10 chips en un teléfono con Claro. ARM. En una tele seguro que lo tienes, en un notebook seguro que lo tienes, en todos los gadgets que tienes acá Sí. de audio y video, lo tienes. Entonces, es rara la empresa desde un punto de vista de valoración de mercado, no es muy alta. Si tiene el monopolio de todos los chips Sí, de todas en maneras. general, deberías de tener una buena valoración de mercado, pero como la gente no entiende lo que es ARM, Tal cual. no le da No el apuesta valor. tanto por la empresa. No apuesta en este tanto, claro. Y ese y fíjate que nuevamente es un problema de marketing, caso. De todas maneras. porque al final del día no le estás Porque haciendo... es que aparte, por eso es, porque esta empresa no es estadounidense. No, es inglesa. Si esta empresa fuera gringa, bueno, imagínate lo que sería. Puede ser, puede ser. Yo lo único... Ahora, lo interesante es... ARM es cierto que nació fue partido por fundadores ingleses y todo, pero ¿tú sabes quién le dio la inyección de vida? No. Apple. Apple originalmente, porque Apple no sé si en los 80s o en 90s, pero básicamente quería... En esa época lo más cercano a tener un celular, o lo que se asemejaba a un celular, era tener el Palm Pilot, que era... Ah, ya, ok. Y eso se llamaba un PDA, que es Personal Digital Assistant. Ok, Y ese era como tu smartphone sin la parte de phone. entiendo. Entonces tenías como tu calendario, tu lista de contactos, todo ese tipo de Entiendo. cosas. Y Apple sacó uno que se llamaba el Newton. Ok. Y para el Newton necesitaba un CPU y sabía que existía esta compañía inglesa y decía, oh, me gustó tu tecnología. Que su tecnología, de hecho, lo que se basaba era en eficiencia energética, porque ellos lo que querían era como, dentro de las especificaciones, era que corre esta PDA con un par de pilas AA. Ok. Y una de las cosas dentro de la historia de ARM es que el primer chip que produjeron, como que prendieron el computador y como que partió. Y como apareció texto en pantalla, como que cargó. Y como que después, como que vieron se pusieron a ver y se dieron cuenta que no estaba enchufado. Solamente con Con las energía estática No. del aire y lo que estaba como residual era suficiente para que Hacer el funcionar. chip funcionara. Wow. Eso es lo bajo consumo que era ARM. Entonces, esa era su ventaja competitiva. Wow. Y por eso ARM tú no lo escuchas que tienes un PC con ARM, Claro. sino que tú lo escuchas más en móvil. Ahora, si así partió, entonces comprenderás que lo lindo es que cuando para toda la gente que usa computadores Apple, cuando se cambiaron de Intel a procesadores Apple, AM1, sí. como que M1, M2. el salto en rendimiento fue estúpido y el aumento en batería fue importante. Sí. Eso es ARM, esa es la magia de ARM. Y eso es lo que hay. Entonces, técnicamente, ahí también hay un cambio tecnológico importante, porque los CPUs que han sido el monopolio, que es la tecnología Claro. que usa Intel y AMD, pueden pasar a un segundo plano. De hecho, se está abriendo mucho ese ecosistema y ARM es un segundo player. Y después hay un tercer player que está como emergente, que todavía no tiene el futuro asegurado nada, Va. que se llama RISC-V, Ok. que es la versión open source Ok. de lo que hace ARM. Ok. Por ende, no hay que pagar licencias, no hay que pagar nada. Nada. Hay un consorcio que genera un chip o una Listo. arquitectura base y cualquiera lo puede implementar. Entiendo. Y porque es interesante, porque la siguiente generación de empresas de inteligencia artificial se están basando mucho En en eso. RISC-V. Y ese es como, ahí abres, ¿te acuerdas cuando hablamos Sí. de niveles? Sí. Abres otro nuevo nivel. Hay ese nivel. En el tercer nivel tienes una empresa como TensorTorrent, que tiene que el CEO es el gurú que hizo los mejores chips para las mejores empresas. O sea, los mejores CPUs icónicos para Apple, Tesla, AMD, y me está faltando una, no me acuerdo. ¿Ya? Fue él el papá. Wow. Y ahora está en esta empresa y está haciendo un chip de inteligencia artificial Por algo está ahí, la verdad. con RISC-V. Wow. Entonces, por eso te digo que está bien movido el Claro. ambiente. Y O sea, ahí- no hay certeza en este momento. En este minuto no hay certeza, porque el gran tema, si volvemos a la Ujú. conversación original, el CPU es bueno para tareas de propósito genérico. Exacto. Ujú. El chip gráfico para paralelo.
pero el problema de paralelo es que igual sigue consumiendo mucha electricidad. Entonces, la solución a eso es generar chips especializados. Un chip especializado para inteligencia artificial, que tenga solamente ciertas unidades y le sacas toda la parte de gráfica de juegos, por decirlo de alguna forma. Entonces, si lo ves de esa forma, como todavía no sabemos cómo van a caer las fichas de los algoritmos, porque están cambiando todos los días, entonces, ¿quién va a tener el CPU en el minuto correcto, con el consumo correcto, con el conjunto de instrucciones correcto? Nadie lo sabe. Claro. O sea, Amazon ayer anunció su chip de inteligencia artificial. Bueno, está TensorTorrent que te dije. Microsoft está sacando. Google también está sacando. Google. Entonces, Nvidia tiene un 95% del mercado a fuerza bruta. Claro. Pero... de todas estas empresas que quieren también... Pero todavía... Y AMD por también tener chips gráficos tiene su procesador, el MI300, que es un muy buen acelerador, pero no tiene mindshare y no tiene un marketing tan robusto como el de Nvidia. Entonces no lo tiene. Intel también tiene sus temas. Entonces, ¿quién va a ganar ahora? Es una carrera directamente. Esto se volvió como un viejo oeste. Si uno mira la historia de la computación, en los años 70 y 80 habían muchas empresas que hacían chips y después se consolidaron y quedaron unos cuantos players. Está volviendo a pasar el viejo oeste de que hay muchas compañías y eventualmente va a existir el equivalente a DOS, al sistema operativo, que unifica y dice no, el 80% de los computadores corren bajo tecnología x86, que es la de Intel. Entiendo. Y eso va a pasar, pero en este minuto nadie sabe cuál es ese sistema operativo. Entiendo, perfecto. Oye, y bueno, a mí me llama mucha atención que una empresa como ARM, tan grande, sea la única. O sea, no sé si es la única, estamos hablando solamente de esta empresa, pero es la que lleva mucho más tiempo, la que es la más conocida, entre comillas, dentro del mundo computacional. Estoy seguro que la señorita Juanita de la esquina no la conoce, pero es bien conocida en este rubro. Y la verdad, ¿por qué es tan complejo? Formar una empresa como ARM requiere mucha manufactura, hay cosas especializadas en este caso. ARM puede en este caso venderle a China. ¿Existe también este problemilla ahí o no, nada que ver? Compleja pregunta. Hiciste muchas preguntas en una. Sí. Pero bueno, partiendo por partes. Número uno, el principal problema para generar hoy en día una empresa nueva de chips es la cantidad de patentes que vas a pisar. En inglés lo llaman the patent minefield, un espacio lleno de un espacio minado. Y tú literalmente pones un pie y explota una mina. Y tú lo hiciste con buenas intenciones. Yo dije, voy a calcular 2 más 2 de esta forma, y resulta que ya alguien lo patentó. Alguien lo patentó y son millones de patentes. Y de hecho, la forma como trabajan las grandes empresas es que, por ejemplo, es cierto que Intel inventó x86. Sí. Y AMD tiene una licencia para utilizar el conjunto de instrucciones de x86. Pero Intel y AMD tienen un acuerdo de patentamiento cruzado, cosa de que si AMD produce un nuevo desarrollo, le pasa la patente, los derechos de patente a Intel, y Intel le hace lo mismo con AMD. Y viceversa, entiendo. Entonces, si yo soy una empresa de cero y quiero armar un chip que lo llaman Clean Room, que es básicamente como en un espacio absolutamente limpio, no va a haber ninguna posibilidad de que no pise una patente. Y ese es el tema. Entonces, esa es la parte que es complicada para lo que es cómputo tradicional. Y por eso el mejor ejemplo y el tema más eficiente, o el tema más... y por eso surgió RISC-V, es precisamente como es open source. Entonces tiene una cantidad de gente que está verificando y validando el código. Siempre. Entonces, en cierta forma, se pueden saltar las patentes porque como que está abierto a todo el mundo. Nvidia, ¿quieres demandarnos como organización sin ánimo de lucro? Demándanos, pero acá nosotros siempre pusimos todas las cosas para que tú nos pudieras demandar. Entiendo. Si lo haces después es porque lo estás haciendo con malicia. Entonces, como que ya esto no ocurre. Entiendo. Entonces, por eso lo mejor... por eso lo que ha salido es RISC-V, y lo único que hay, el modelo de ARM, lo único que puedes hacer es hacer un poco lo que están haciendo Apple o Qualcomm, que es decir, tomemos una tecnología que está full patentada, que está full protegida, que no me van a demandar nadie, y construyo sobre eso. Y ese es el modelo que hay. Entonces las empresas de chip, da lo mismo si es Amazon,
Microsoft, Google, Google, lo que sea, utilizan ARM o utilizan RISC-V básicamente para evitar el cacho de poner 25 millones de abogados para descubrir que no estoy pisando una sola patente. Ahora, eso a los chinos me imagino que les da lo mismo. Sí, pero ahora yendo a tu pregunta, el tema no es que les dé lo mismo, el tema es... Los chinos se las ingenian, pero primero, con respecto a la pregunta que habías dicho, si tienen restricciones de exportación, sí tienen restricciones de exportación, pero la legislación es súper poco clara, porque bajo ese concepto, el chip que hablábamos de Huawei no debería existir, porque está utilizando tecnología ARM. Ajá. Sin embargo, se puede usar. Nunca he podido entender cómo funciona la restricción de exportación de tecnología de ARM a China, porque hay una restricción en su lugar desde la época de Trump, pero no tengo idea cómo funciona porque hay suficientes cosas en China. Pero igual ahí yo creo que hay un problema muy grande y yo creo que ahí China y ARM tienen un poder que quizás no se ha visto. Hablando netamente de especulación, no es algo que yo haya leído ni mucho menos. Pero si ARM es una empresa que ayuda mucho a Apple, y Apple, todos sabemos que los gringos como Apple, es como se pegan en el corazón por Apple, no creo que el gringo sea tan estúpido en este caso para restringir una empresa tan grande como ARM que ayuda a potenciar empresas gringas, en este caso porque no tiene injerencia, hay un poder sobre esto que por más que quieran no pueden. Sí, no. Sí en el sentido, y por eso creo que la restricción hacia ARM no es tan dura. Ah, ok, perfecto. Claro. Y por eso está el chip Kirin. Pero por el otro lado, fíjate cómo están metiendo el acelerante a que se dé una guerra. Porque están haciendo unas políticas para que no tenga supremacía tecnológica. Es que siento que los gringos son como un niño chico en el que no sé si te cachado los niños chicos que cuando tú vayas a jugar, están jugando con un juguete y llega otro niño va a ocupar un juguete que no está ocupando. Sí. Y va y se lo pide, no, es mío. Oye, lo quiero ocupar, no estoy ocupando, ocupa el otro. No, quiero ocupar los dos ahora. No, sí. Es lo mismo, siento que los chinos hacen, los gringos hacen exactamente lo mismo. Están haciendo una cosa así, pero volvemos ahí a la teoría. A mi juicio es solamente como para mantenerse como potencial. De todas maneras. Y cualquier aliado de Occidente es bueno. Entonces, Inglaterra, o sea, imagínate, ¿cómo diablos Estados Unidos impone restricciones de exportación a una empresa que es inglesa? Exacto. Con acuerdos comerciales nomás sería, pero claro, pero fíjate que es súper dictatorial. De todas maneras. Entonces, por eso es el tema. Pero para ir a tu pregunta con respecto a que China podría trabajar, curiosamente, todos los esfuerzos de chip que han salido de China están basados en tecnología de Occidente. Da lo mismo si es x86 de Intel, incluso los chips, creo que son los Longsun. ¿Y los chinos reconocen esto? Sí, claro. Por ejemplo, los Longsun, que son CPUs para computadores de casa en China, son basados en Ryzen. Y hicieron un acuerdo de licenciamiento tecnológico con AMD. Ok. Entonces, no ha salido nada China puro, 100% Entiendo. China. Como que los chinos compran las tecnologías y de ahí las van especializando. Que es el mismo modelo de Japón, que Japón compraba las tecnologías, las licenciaba, y si no, hacía ingeniería reversa. Claro. Pero ingeniería reversa era la opción nuclear, porque sabían que te iban a demandar hasta el infinito y más allá. Entonces, si hacías ingeniería reversa, y eso se podía hacer antes en los 70 y los 80, Entiendo. Básicamente porque como no eran tan complejos los chips, claro, podías encontrar una forma B de hacer la misma cosa claro, que hacía el chip original. Es como un auto que compras el auto, lo desarmas para ver cómo estaba armado y después lo vuelves a armar a tu pinta. Claro, de hecho, la historia de... si te acuerdas... Creo que es Toyota o Nissan, si no me equivoco. Alguno de los dos, pero tampoco sabría. Lo que sí te puedo decir en el caso de los PCs, si te acuerdas, el PC era hecho por IBM. Sí. IBM no, había hecho el PC, se había hecho de cierta forma que lo que hacía que un PC fuera PC fuera la BIOS. La BIOS, para los que no saben, es básicamente un chip que tiene un software que es el que da la secuencia de inicio de partida del computador, okay, y que genera una cierta compatibilidad. Entiendo. Por eso uno hablaba de IBM compatible. Entiendo. Y resultado que
una empresa picante, chica y demás llamada Compaq ¿Ya? hizo ingeniería reversa de la Compaq BIOS. ya no la he escuchado. Compaq fue una de las primeras empresas que hizo computadores compatibles con IBM sin ser IBM. Entiendo. Lo compró HP. Ah, ok. Y fue una de las compras tech más grandes de la época. O sea, la compra de HP Compaq fue gigantesca. Pero Compaq fue el original. Y gracias a... Y Compaq hizo la ingeniería reversa, pero la hizo, como te digo, de Clean Room, que es básicamente que no tocó, o sea, lo hizo que hiciera lo mismo, como que emulara lo mismo que hacía IBM, pero sin hacerlo con la tecnología de IBM. Por ende, IBM no podía demandar. Claro. Y ahí, ¿cómo se llama? Y ahí salió el primer computador compatible con IBM, no IBM. Y de ahí salió HP, Dell, todas las empresas que existen. IBM lo intentó controlar. Y hizo un par de computadores para controlar eso, nuevamente siendo la BIOS la madre. Pero el tema es que el PC compatible había sido con la especificación original de IBM. Claro. Entonces, por eso te digo que eso ocurre, y esa ingeniería, y por ende la ingeniería reversa es la opción nuclear, porque es súper intensiva. Entonces es mucho más fácil. Hazte amigo de la gente. Hazte amigo de AMD, hazte amigo de ARM. Claro. Que va a ir mejor. Entiendo. Más costo eficiente. Oye, y esta carrera no armada, podríamos decirle, o sí, si quieren, no sé cómo quieren interpretarlo ahí, pero yo creo que, como bien decía Warren Buffett, o quizás como se anticipó a la jugada, es una guerra prácticamente inminente, según yo. No sé si cobre vidas, pero sí es una guerra comercial que se está dando muy violenta. Joe Biden hace poco le dijo dictador a Xi Jinping, cuando finalmente es él mismo el que impone sanciones fuera de sus fronteras para impedir que el país asiático siga creciendo. Claro. Entonces es un problema también de ética. Y pasando también a este tema de la ética, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial y todas estas compañías generan esta ética en la tecnología? Porque también es súper complicado integrar la ética y hacer que la inteligencia artificial entienda ética como nosotros la interpretamos y como la entendemos. Entonces, y yo creo que uno de los grandes problemas, y como nos decías delante, por ejemplo, que pusiste el prompt en ChatGPT y te dio correo y todo, eso es totalmente fuera de ética y totalmente en contra de la seguridad. Si bien la información en internet es pública, eso no debería pasar tampoco. Claro. Entonces, ¿hasta qué nivel la ética se puede implementar, o nunca vamos a llegar a un nivel de ética importante en la inteligencia artificial, o tenemos que pasar ya a este nivel, tercer nivel que tú decías, que era como ya que empieza a razonar y no dar eso por razonamiento? Claro. La respuesta es: nunca vas a resolver el problema de ética, y eso es un hecho. Y eso es por dos razones. Una, porque todo software va a tener pifias. Ok. Por eso siempre hay actualizaciones en los servidores, claro, en los computadores. Entonces, y todo. Lo que pasó ayer, si tú lo miras, lo que pasó ayer, que comenzó a tirar digamos, estos direcciones personales, claro, teléfonos y todo el tema. Si tú lo miras en retrospectiva, era obvio que pasara, porque lo que hace, nuevamente, inteligencia artificial es chupar la información de la nube. Ser una aspiradora, y aspiró todo. Aspiró Reddit, aspiró Twitter. Claro. Si te hicieron a ti un doxing, está ahí tu tweet con el doxing, todas las cosas. Entonces se robaron toda la data del mundo. Claro. Entonces, lo lógico es que si yo tengo todo ese conocimiento, es que lo expulso. Yo lo puedo expulsar. Es lo mismo que si tú tomas mi teléfono, tú podrías sacar toda la información de tu teléfono y publicarla. Exactamente. Entonces, ahí ese dilema ético lo vas a resolver. Tú vas a comenzar a poner un conjunto de restricciones. No vamos a mostrar números de teléfono. Ok, pero te pongo el caso de borde. ¿Y por qué no podemos publicar teléfonos de hospitales? Claro. ¿Por qué no le puedo preguntar a GPT cuál es el teléfono del hospital, no sé cuánto? Claro. Entonces comienzas a tener estas áreas grises. Entiendo. Entonces partes de bugs, y cuando encuentras un bug como este, lo resuelves, pero siempre vas a generar condiciones. Con condiciones y con áreas grises. Y entiendo. Eso, ojo, que no es ético. No es un tema ético, es un tema de qué es aceptable y qué no es aceptable. Entiendo. Y siempre va a aparecer alguien que te va a decir esto. Y es lo que pasa con la legislación. Hacen una ley para no sé qué. Es que esta ley no está incorporando la visión de entiendo. Tal grupo. Entiendo. No está incorporando la visión de no sé qué otro. Entonces, y ese es un problema que es lo que estamos viendo en la Constitución que están redactando ahora.
que no está satisfaciendo a A, a B, a C, lo que sea, la Claro. señora Juanita donde quedó, Claro, todo este tipo de cosas. tal cual. Y después viene la parte ética, después viene una parte ética regulatoria, que es la ética país. Ok. Estados Unidos ¿cómo quiere contar la historia de China? Ok. Y puede presionar a OpenAI. Cuando tú hables de China, tienes que decir Tal y tal. tal y tal cosa. Y tú dices, pero ¿cómo eso es posible? Y creo que tú probablemente, que eres mucho más nativo digital que yo, tú lo has visto en Wikipedia, De todas maneras. como una de las fuentes número uno para manejar la verdad es cómo alteras Wikipedia y ponen equipos de personas jóvenes a estar editando Wikipedia siempre para mostrar la versión ¿Qué se quiere mostrar? que se quiere mostrar de la persona, del país, del producto, de lo que sea. Y esa es una guerra de guerrillas súper Wow, jodida. súper fuerte. Y entonces en ese sentido puedes generar narrativas. Y esas narrativas las va a controlar el país porque eso es legislación, porque los senadores, diputados van a Claro. decir esto es lo que queremos que ocurra Ujú. y háganlo. Y en esas cosas las empresas dicen no me voy a poner a pelear con el gobierno. Entiendo. Entonces tienes esas. Entonces, ¿cuál es la ética de tu país? Y ahí puedes cuestionar si Estados Unidos o China son países éticos, etc. Entiendo. O Chile. Entiendo. Chile desarrolla Sí, su sí. tecnología. ¿Chile es un país ético? Vaya tú sabes. Entiendo. Y después viene la ética de la empresa. Y la ética de la empresa se abre en dos. Una, que es la innovación pura. Ujú. Que cuando tú quieres ser disruptivo, por ejemplo, lo que decía Mark Zuckerberg, movámonos rápido y rompamos cosas. Ok. Y el tema de romper cosas era básicamente Cagarla en este caso. cagarla porque de eso vamos a aprender. Claro. Pero el problema es que en ese proceso de romper cosas, los dilemas éticos que ha generado No es como tan fácil como romper un vaso. Es- Meta han sido pero muy, muy feos. O sea, desde motivar patrones oscuros, desde trabajar con niños menores y potenciarlos a que se vuelvan adictos. Claro. Todo este tipo de cosas que son absolutamente repudiables. Claro. Pero bajo la mentalidad de avanzar e innovar rápido, no eran repudiables porque estabas haciendo un gran experimento. Se justifican, podríamos decirlo. Porque lo que estabas haciendo era el gran experimento Exacto. social. El problema es que tienes 1.000 millones de usuarios Claro. que estás tocando con tu experimento social. O sea, estás Exacto. de verdad haciéndole un daño a la gente. Entonces, esa es por un lado. Y ese, yo diría que el dilema ético de Meta, Ujú. pensando un poco para Sí. llegar a lo que es inteligencia artificial, el dilema ético de Meta es que tiene un CEO cuya visión es no nos importan las consecuencias, vamos a avanzar. Vamos a llegar a donde sea. O sea, si eso implica matar 1.000 millones de Es personas. como lo que dijo Maquiavelo. Sí, exactamente. Pero como fíjate que como es mundo digital y nadie está muriendo Exacto. realmente, entonces No hay tanta consecuencia, pero sí ha declarado bastantes veces ya en el Senado. claro, y por eso, y cuando tú lo ves, y por eso es el meme de que él es el reptiliano, que él viene de otra parte, que ese tipo es un extraterrestre que no tiene ningún contacto con la realidad, Claro. es por eso. O sea, hasta GTA lo Sí. tenía parodiado. Es verdad. Es verdad. Entonces, ese es un lado. Y después viene la ética real humana. Que eso va Que igual a- es muy subjetiva y Sí. varía de persona a persona y de cultura a cultura. Pero aparte de eso, si yo me junto contigo, nosotros probablemente, si desarrollamos una amistad o una relación de largo plazo, es porque tenemos los mismos conceptos Exacto. éticos y de principios. Ajá. Pero eso es nosotros dos. Pero capaz que nosotros creamos que para avanzar hay que matar seres humanos, por Exacto. decir algo. Y nosotros lo creemos. Y para nosotros es éticamente correcto que eso ocurra. Exacto. Entonces para nosotros es natural. Pero esa no es la visión del compadre al lado, Exacto. que no trabaja en nuestra empresa. Entonces, ¿dónde defines ética? Exacto. Entonces tú dices es cosas como mis principios se acaban cuando comienzo a pisotear los principios de otros. Claro, será basarse en un o- ordenamiento jurídico. o dices hay ciertas cosas que son de sentido común como no matar Claro. o lo que sea. Pero después nuevamente comienzas a abordar los casos de Exacto. borde. Sexualidad es una de las temáticas, el tema de religión es otra temática Claro. y así sucesivamente. Entonces, si agregas todas estas capas, es imposible lograr una inteligencia artificial ética. Te va a salir una fotografía de la imperfección humana. Claro. Eso es lo mejor que puedes aspirar. Wow. Wow, wow, wow.
Esa versión filosófica. Sí, no, es que es verdad, es muy cierto. Y uno aquí, cuando empiezan estas tecnologías, y yo también comparto un poco lo que está diciendo Mark Zuckerberg en cuanto a avancemos y veamos cómo la vamos cagando. El tema es que te estáis cagando a muchas personas y la verdad es que es un problema mayor y mayúsculo en este caso. Entonces, bueno, y en base, eso es uno de los grandes problemas que tiene inteligencia artificial. Y estos problemas a priori no se van a resolver en un año, ni en 2 años, ni en mucho tiempo. Entonces... No, y volvemos a la conversación original, que acuérdate que, o sea, que uno de los fundadores y el científico en jefe de OpenAI se asustó lo suficiente para tomar una decisión de echar al CEO de su propia compañía, sin importar las consecuencias. Y lo que ocurrió después fue absolutamente de niños, o sea, cómo se manejó la situación. Pero imagínate el miedo. Claro. En lo más básico humano. Es casi como que viene el tiranosaurio a comerte. Exacto. Que el tipo se paniqueó y actuó de esa forma. ¿Qué habrá pasado ahí? Claro, entonces volvemos a esa cosa. Y si te fijas, la conversación se volvió en ese sentido súper circular. Como que realmente es este dilema ético, estas cosas pasan. Vamos a llegar a este punto de cuando tengamos que tomar estas decisiones, quienes están al otro lado tomando esas decisiones, podemos confiar en ellos o mejor vivamos en una cueva, nómadas, desconectados, lo que sea. Yo siempre dije, cuando yo trabajé en un tiempo en Entel y siempre decía que la telco del futuro debería ser una empresa en que tú le pagas por desconectarte de la red, y la red que no aparezcas en los registros de ISAPRE, que no aparezcas en los registros de, ¿cómo se llama?, de DICOM, que no aparezcas en los registros de lo que sea. Y básicamente, así como uno paga por minutos, tú acá pagas por todos los servicios que te desconectan. Que te desconectaste. Entiendo. Y yo creo que, digamos, para allá la va la empresa cosa. del futuro debería ser... Es que también es cierto, porque ya aquí quizás ondeamos en otro tema, pero es que es muy cierto. Yo, por ejemplo, yo trabajo en redes sociales, yo me dedico a hacer contenido en redes sociales, y a mí ya yo creo que 1 o 2 años que las redes sociales me tienen pero cabreadísimo. O sea, es un tema de que yo me meto y a mí me da rabia, por ejemplo, yo creo que mucha gente le da rabia a esto, y yo creo que quizás a ti también. Te metes a Netflix y te aparecen, porque viste tal cosa. Y es como, bueno, no quiero ver lo mismo, quiero ver otra cosa, quiero innovar, quiero ver qué me puede... Quiero otra cosa. No quiero que me mandes las recomendaciones porque yo vi esto. Y los algoritmos funcionan así en todos lados. En TikTok funciona así, en Instagram funciona así, Facebook, YouTube. Y te muestra lo que a ti te interesa, obviamente por tus intereses, pero, oye, bueno, yo también no quiero ver siempre lo mismo, quiero ver otras cosas. Y por ahí también va el tema, o sea, es un tema de que a mí, por lo menos, lo personal, yo pagaría por ese servicio como, oye, quiero salir, que no quiero aparecer más en redes sociales. Ah, perfecto. Ah, es tanto. Pum, lo pago. Bueno, ayer estaba conversando con una persona que quería hacer un negocio. Y un negocio que te entregaba básicamente productos personalizados, como estas cajas de experiencia. Entiendo. ¿sí? Y me decía, quiero hacerlo con inteligencia artificial, porque así voy, la inteligencia artificial... Captando lo que entiendo. Voy a saber cuáles son los gustos tuyos. Exacto. Y por ende lo que te va a enviar sí o sí te va a gustar. Exacto. Y mi respuesta fue justamente... y decía, porque todo el resto de las empresas que lo hacen simplemente te entregan un conjunto de productos genéricos que ellos consideran que van a ser buenos. Ellos consideran que van a ser buenos, pero puedes decir, a mí no me gustó. Exacto. O sí me gustó. Y un poco yo lo que le decía, es cierto que el algoritmo puede seguir potenciando mi dosis de dopamina y puede estar potenciando lo que yo quiero, pero justamente lo que nos hace ricos como seres humanos es la diversidad, y decir... y lo plantea de esta forma: ¿qué prefieres contar como historia? Una historia de que tengo una cosa que recibo todos los meses que me gusta. Claro. O, ¿sabéis qué? Yo nunca pensé que lo que me iba a llegar me iba a encantar, y esto es absolutamente no es de mi gusto. Exacto. Y esto me pareció pero increíble. Exacto. Esa es la historia que contáis, esa es la historia memorable. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, y ahí, viendo hacia ese tema que tú estás comentando, lo que es algoritmo, lo que es recomendaciones, lo que es todo, en este minuto estamos en la era de la hiperpersonalización, y eso va a seguir escalando y va a llegar el punto de saturación. Ya tu generación está comenzando a tener ese cabreamiento, y va a llegar un punto en que van a decir, no,
y van a partir las empresas que despersonalizan. Exacto. O te hacen invisible. Es que aparte, date cuenta, yo me acuerdo que mucha gente comenzó a hacer contenido hace un tiempo atrás, porque claro, en internet estaba lo que no mostraba la tele. Y estaba como la sin censura, y estaba esto. Pero ahora tú te metes a YouTube y no lo puedes decir acá, pero no puedes decir, no puedes hablar del caballero que hizo un holocausto, no puedes hablar de muchas cosas porque todo te lo banea. Entonces, finalmente se está convirtiendo en la misma televisión, y es justamente por lo cual la gente se sale de la tele para irse a YouTube o para irse a otras plataformas, porque claro, está el sin filtro ahí. Pero se resulta que está volviendo a hacer lo mismo, o sea... Efectivamente, y ahí volvemos, si te acuerdas de la pregunta que me decías de esta inteligencia artificial, claro. Esta persona que no se puede nombrar, ¿esa política es de YouTube o esa política es de gobierno? Es que ese es el punto. O esa política es de un tipo de ideología. Exacto. Entonces, fíjate que acá tienes tres posibilidades: o es una ideología, o es una política país, o es una política de la empresa. Y esto no es inteligencia artificial, pero sin embargo tú estás diciendo... Estás limitando en ese caso. Estás censurando. ¿Es éticamente correcto o no es éticamente correcto? Exacto. Esa es la cosa. Son ideas de cada persona, y puede ser idea de un político, puede ser idea de un director de empresa, pero la verdad es que eso ya está, a mí por lo menos me está cabreando un poco, y la verdad es que son cosas que uno, me salgo de lo común, de lo normal, para que me sigas mostrando lo común y normal. O sea, no, quiero que me muestres otra cosa. Sí, pero ahí hay una de las cosas que me parece, y por eso dentro de donde yo estoy como de alguna forma monitoreando mucho. Okay. Estoy monitoreando mucho a ex Twitter. Ah, ok. Por una razón bien sencilla. X, si lo ves desde la perspectiva de negocio, está haciendo todo para quebrar y para desaparecer y para destruir el valor de marca. Sí. De Twitter en este caso. De Twitter en este caso. Pero si tú te fijas por el otro lado, lo que está haciendo un poco Twitter es precisamente no cumplir con las normas, no cumplir con los estándares, no cumplir con los acuerdos de caballeros, no decir las cosas políticamente correctas. Todo lo que le pasó ahora a Twitter, porque Musk hizo un tweet de pro uno de los dos bandos de las guerras que hay en este minuto. Resultado que eso hizo que se fuera Disney, se fuera no sé qué, no vamos a publicitar en tu plataforma porque no cumples con nuestros ideales. Y para allá va la cosa. Y básicamente le están dictando, oye, la forma como tú vas a hablar en tu plataforma es como nosotros, externos, te decimos. Exacto. Y lo interesante fue que ayer Musk tuvo una charla con... No me acuerdo, de algún tipo, pero... Se la vi porque mañana pero mañana es el lanzamiento de Cybertruck, si no me la entrega. Sí, no, pero esto era una charla con respecto al de negocios. Y cuando le preguntaron de esto, les dijo a toda la gente que se fue, F you. Y lo dijo en este foro público. Incluso dijo, Bob, espero que estés en la audiencia, F you. Y resulta Bob Iger el CEO de Disney. Entonces está desafiando muchas de estas cosas. Entonces por eso es interesante. Puede explotar y puede irle re mal, pero puede ser justamente la empresa contracultura, la disruptiva que va haciendo el cambio generacional. Efectivamente. Entonces por eso es bien interesante. Está en el borde, es muy fringe y se puede ir mucho para un lado y explotar. Exacto. Pero por el otro lado, si logra controlarlo, puede ser la empresa que marque el camino de todos estos están hacia el modelo. Lo hacíamos así y vamos para allá. El modelo de indoctrinamiento está en estas plataformas, pero esta plataforma es un modelo de no indoctrinamiento. Completamente. Y eso es bien interesante. Y eso, por eso hay que mirarlo así. La opinión más mainstream es... Más que está loco. Antes era inteligente, antes era Tony Stark, ahora este tipo... Está loco, está piteado. Sí. Tiene que estar piteado para poder ser una persona para haber movido la aguja en el mundo, en las cosas que lo ha movido. Y por ende, no sé si ese piteamiento es bueno o malo. Vamos a verlo en el futuro si lo resuelve. Pero tiene mucho mayor probabilidad de éxito. Es lo mismo que, si te acuerdas, en el caso cuando Jobs estaba vivo. Sí. Todo el mundo decía que Jobs era... pésima persona y todo. Pésimo en todo.
como recordado como el tipo más brillante, visionario, Tal bla, cual. bla, bla, lo que sea. Tal cual. Y de Musk, si muriera hoy, podría uno opinar lo que sea, pero Exacto. fue el tipo que empujó para que podamos viajar Para al que no sea un espacio. tabú y no sea pero, algo- pero, Exacto. pero toma el tema de viajar al espacio. Llevan 90 cohetes en un año. Eso nunca se vio. Ese era el objetivo del transbordador espacial, con el hecho de que sea Claro. reutilizable. Y ahora tú veis cómo caen los cohetes de vuelta a Es la que antes Tierra era de casi forma controlada. impensado y este tipo llega y lo implementa como si fueran salidas de tren, así, Sí. un tren, tal un Entonces, avión. Hizo lo mismo con Tesla, que todo el mundo quiso hacer el auto eléctrico, nadie lo había hecho, este lo hizo. Ujú. BYD puede estar ganando lo que sea, pero el que validó el concepto y que lo hizo masivo fue él. Y no fue Tesla, fue él cuando compró Como Tesla. persona, exacto. Entonces, por eso te digo que necesitas una persona, y por eso es bien interesante lo que tiene con Twitter. En este minuto es probablemente la opinión de todo el público de que Musk está loco, es un idiota, lo que sea, y va a quemar Twitter, y por ende todo el mundo nos deberíamos ir de la plataforma. Hasta cierto punto. Yo tendría una vista más de largo Yo igual, plazo. la verdad que sí. Es que es fácil ver cómo a ti te pregunto, ¿tú te sientes bien con la plataforma que estás ocupando? Yo me siento bien porque está cumpliendo el rol original. Creo que la mejor descripción que me dieron, que fue como un crossover del mundo de los 80s al mundo actual, Ok. era... Tú no habías nacido probablemente cuando pasó esto, pero cuando tú levantabas un teléfono fijo, tenía un ruido que era el tono de marcar, que era básicamente la línea está disponible para que tú puedas marcar el teléfono. No, es básicamente levantas y tú... Sí, sonaba, ese tono solamente, básicamente te decía, la línea está conectada, puedes marcar el número. Si no sonaba eso, significa que no tenías línea. Claro. Entonces, la descripción de esta persona es más vieja y es súper conocido en el mundo de podcasts, que se llama Leo Laporte. Básicamente decía que Twitter es el dial tone of the internet. Es el tono de discado. Como que si tú quieres saber qué está pasando, es verlo ahí. Y si tú te fijas para las cosas que ocurren orgánicas, las guerras, las cosas, lo que sea, las visiones de ambas facciones y un big picture general, tú lo sacas en media hora de ver Twitter. Exacto. No en verlo en YouTube, Es verdad. no en verlo en Instagram, no en verlo en ninguna cosa. Lo ves en Twitter. Después se desordena y se despeluca y digamos, ya pasa que son los grupos de la facción esta contra la facción esta y se comienzan a pelear. Pero durante las primeras horas de la crisis, es Twitter. Es Twitter. Sí, de todas maneras. Oye, Nico, pasando ya a la última pregunta, hemos hablado no sé cuánto tiempo, se me ha hecho muy corto la verdad, pero una pregunta que surge es, la inteligencia artificial ha surgido muchísimo más rápido en los últimos 3 años que en los últimos 20 que se ha ido quizá estudiando en este caso. ¿Cuál es el panorama para los próximos 5? ¿Cuál es el panorama para los próximos 2? O tu panorama personal, y tú danos el tiempo, si es que no quieres dar una proyección a 5, 10 o 20 años, pero ¿qué es lo que tú esperas en este tiempo, que tú sabes mucho más que nosotros aquí que estamos escuchando? ¿Qué es lo que finalmente nos puedes adelantar, o qué nos puedes decir, o qué nos puedes decir, sabes que yo creo que va para allá? Igual también como una idea de inversión, no estoy diciendo que es una recomendación, solamente es una idea, y también como oye, vamos para allá, yo creo que el mundo va a tener este giro, como lo hablamos recién con X, en temas de publicidad y algoritmo. ¿Cómo podría ir por allá el tema? Ok, siempre hartas preguntas, me toca organizar la mente para eso, pero respuesta sencilla con respecto a dónde va a estar el mundo en 5 años, la mejor respuesta que te puedo dar es Kurzweil es mi copiloto. Léete el libro. Voy a leerlo. Y Kurzweil dice, en 2030 vamos a tener inteligencia general artificial y se va a generar lo que se llama la singularidad. La singularidad en la película está... ¿Yo robot? Stellar, ¿no? Ah, Estelar, ya, ok. Era el hecho cuando tú... Interestelar, ok. Exacto. Tú llegas al hoyo negro y cuando pasas... Y cuando ingresas al Event Horizon, básicamente llegas a la singularidad. Singularidad significa no sabemos qué pasa después. Entiendo, perfecto. La singularidad tecnológica es cuando llegue la inteligencia general artificial. ¿Qué le pasa al mundo? Claro. Cómo va a cambiar, pero Exacto. nadie tiene idea cómo. Entonces, lo único que yo diría es que la carrera de inteligencia artificial va a llegar hasta el punto de llegar a inteligencia general artificial. El time frame debería ser 2030.
hasta antes de OpenAI y las empresas el año pasado, yo no estaba tan seguro si ese timeline se iba a cumplir. Ahora estoy 99% seguro de que se va a cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que va a pasar. Entonces, lo que hay que ver para los próximos años es... va a ser un viejo oeste. Okay. Y va a estar compitiendo OpenAI con Midjourney, con no sé qué, con un millón de plataformas. Van a estar los algoritmos de Llama, el algoritmo BART, el algoritmo de OpenAI, de ChatGPT, y así sucesivamente. Okay. Y nadie sabe cuál de esos algoritmos va a funcionar. Y después, por el lado de chips y tecnologías, ¿cuál es el chip que se adapta mejor a los algoritmos? Okay. Y en este minuto no hay ninguna respuesta para chips, por lo menos, porque el consumo eléctrico es proporcional a la cantidad de cómputo. Okay. No estás computando más con menos recursos energéticos. Eso significa que todavía no hemos encontrado el chip, por decirlo de alguna forma. Lo que sí tenemos en los datos es que Nvidia tiene un 95% del mercado, pero existe esta cosa ARM, existe RISC-V, y existe AMD, Intel, más todas las compañías nuevas, que todos están metiéndole chips de procesamiento de inteligencia artificial a sus chips. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de eso, va a ser un viejo oeste. Entonces, la primera cosa, esto va a ser un juego de high risk, high reward. O sea, básicamente, si inviertes bien y buena plata, te vas a hacer muy millonario. Pero es de alto riesgo porque la probabilidad de que le vaya mal a una compañía, esta cosa que le está pasando a Nvidia, de pronto sale mañana TensorTorrent con el chip correcto para todo lo que es inteligencia artificial. Y cagarlo. Y estos 13.000 millones, 18.000, 20.000 millones de dólares que están haciendo se van otra vez a sus precios de que cuando solamente vendían GPUs para juegos de video. Entiendo. Entonces nadie lo sabe. Entiendo. Entonces, dado que es el viejo oeste, entonces acá, para la gente que se arriesga, pongan sus apuestas, es lo único que puedo decir. Nvidia, ARM. Nvidia, ARM, Intel, AMD, esas son compañías que se transan en la bolsa. Qualcomm, Broadcom, esas son empresas... ¿Taiwan Semiconductor también? No, es que ahí voy a un segundo nivel. En empresas de chips o de tecnología fundamental para inteligencia artificial, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom son como las empresas. Después vienen las empresas que entregan soporte a infraestructura y demás, que son tus Amazon, tus Google, tus Microsoft, etc. Entiendo. Y ahí hay un segundo nivel como de inversión. Y obviamente asociado eso como en paralelo a esa, están las empresas que están haciendo los algoritmos. OpenAI no se transa en bolsa. Entonces no, pero Google sí, y Google tiene el algoritmo de BART. Meta tiene el algoritmo Llama. Claro. Microsoft es básicamente dueño de OpenAI. Claro. En la parte como transable, por decirlo de alguna forma. Entonces, como que están esas empresas. Entonces, pues, chips, software. Y después la tercera capa, y esa es la inversión de un nivel de riesgo moderado. O sea, la primera es de altísimo riesgo. La segunda es de riesgo moderado. Ahora, si tú te pones a pensar el caso de Nvidia, si tú compraste la acción de Nvidia el año pasado, ya rentaste muchísimo. Sí, de todas maneras. Incluso al principio de año. Retírate en este minuto y vete a disfrutar de tus millones en las Islas Caimán. El segundo nivel es más apuesta de largo plazo. Microsoft va a subir $10, $5, pero consistente en el tiempo. Es como invertir en General Electric hace 10 años atrás, o en Boeing, o en estas empresas que tienen un crecimiento sostenible, lineal. Coca-Cola, McDonald's, entiendo. Ese tipo de empresas. Pero después vienen las empresas que son las más interesantes a mi juicio de inversión, que son las empresas que entregan la infraestructura para que todo esto funcione. Entonces ahí ARM cae en ese lote. Perfecto. Porque ARM provee la arquitectura de chips. Entonces no compres Apple, compra ARM, porque básicamente si ARM no existe, Apple no. Exacto, entiendo. Entonces, y ojo, hay que pensar quién es dueño de ARM y en función a eso también. ¿Quién es uno de los dueños principales de ARM? SoftBank. Entonces SoftBank es una empresa interesante. Claro.
Por el otro lado, desde el punto de vista de infraestructura, ya hablamos de que hay empresas que fabrican chips. Quien tiene la única empresa dedicada a fabricación de chips es TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Esa se transa en bolsa. Básicamente, si explota mañana Taiwán, Cagó Taiwán. perdimos Nvidia. Exacto. Y se perdió toda la producción. Y eso es, de hecho, hablar de esa temática de la capacidad de producción es todo un tema y eso vale la pena como explorarlo, porque eso te da alternativas también de inversión, porque no todo lo tiene resuelto TSMC. Exacto. Y eso es como, te da como para un segundo capítulo. Samsung es la otra, aunque Samsung no lo ha resuelto, pero en este minuto... Está en camino A, puede ser. La mejor forma es que, como está tan sobrebuqueado la capacidad de TSMC, la gente le está tocando decir, vamos a Samsung porque es lo que hay. Claro, entiendo. Pero eso no significa... Okay. Pero no significa que sea bueno ni que vaya a tener buenas proyecciones a futuro. O tampoco significa que sea mala la tecnología. Lo único que sí sé, y esto digamos por ingenieros que trabajan en hacer chips, es que dicen que las herramientas de Samsung para pasar un chip de AutoCAD a chip son horribles. Y después está Intel como fábrica. Ahora, tenemos ese conjunto de empresas que es como infraestructura básica. Voy a dar una última de infraestructura básica. Después conversemos de las más... de las otras cosas, pero hay otra empresa que es súper importante, que yo te había hablado de una empresa holandesa. Sí. Y esa empresa holandesa se llama ASML. 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 Okay. Sí, esas 4 letras. ¿Qué hace ASML? Básicamente hace las máquinas que se ponen en las fábricas de TSMC para hacer los chips. O sea, TSMC no existe para sus procesos de manufactura avanzados si no existiera ASML. Entiendo. Y no hay otra empresa en el mundo que no sea ASML. Entonces, cuando estamos hablando de este tema de China, entiendo, es SMIC, que es la empresa china. Todos estos son siglas al final, se tiene que aprender todo el día. Sí. Pero SMIC no puede tener los chips más avanzados porque no tiene acceso a la tecnología de ASML, porque nuevamente tiene restricciones de exportación de Estados Unidos. Entiendo. Entonces, bajo eso, ASML es la empresa como que donde parte la cadena productiva. Claro. Es necesito comprar, o sea, tú vas a instalarte con tu fábrica de chips. Sí. Lo primero que tienes que hacer es cómprate una máquina de ASML. Exacto. ¿Ya? Y para, si quieres, digamos, la tecnología de producción más avanzada. Si quieres otra, no. Pero si quieres la más avanzada, compra la máquina ASML. Después de eso, tienes que instalar tu fábrica, que te cuesta $15 mil millones. Porque poquito. Porque son espacios, claro, son espacios, que el aire es 1.000 a 15.000 a 20.000 veces más limpio que una sala de cirugía. ¿Y eso? Porque piensa que tú es un nanómetro. En esto tienes 7.000 millones de componentes. Entiendo. Una sola cosita de polvo y te piteaste caleta. Probablemente 100 millones de transistores en un segundo. Entiendo. Entonces, por eso tiene que ser así de limpio. Entonces, eso. Y por eso te digo que después podemos hablar de empresas secundarias, como por ejemplo, ¿quiénes son las empresas que ofrecen los filtros? Claro. Para filtrar todo eso. Los sistemas de manejo de agua, los sistemas de manejo de químicos, las empresas que hacen el silicio. El silicio al final del día es la base donde se hace el chip, que eso es en base, al final del día dicen que es arena. Pero esas son las empresas y esa es la cadena productiva. Pero tomando así como súper básico para toda la audiencia, es efectivamente TSMC como que fábrica. Si ya no está escuchando hasta este momento, sí, ya está como, sí, al tiro, compra. Sí, pero compren, ya, no, pero las cosas es TSMC seguro, sí. Intel y Samsung, Intel y Samsung como alternativa a TSMC. Ajá. ARM como fabricante y todo. Como fabricante. Después hay que buscar todas las empresas que están trabajando con RISC-V y que están próximas a salir a bolsa. Por ejemplo, Tensor Torrent, que la he mencionado varias veces, no ha salido a bolsa. Pero el día que salga... Tensor Torrent. Perfecto. El día que salga esa empresa a bolsa, esa es una empresa que tiene mucho potencial. Puede que no lo aprecie así el mercado porque no lo entiende,
Pero está ¿Qué es lo que en pasó con ARM? ARM subió a Claro. 60 y ahora no, creo que está en 40, 50, no sé en Sí, cuánto. pero- yo compré en 56, porque partió en 55, compré en 56, vendí en 64 y me fui. Ah, ya, perfecto. Pero anyways, el tema al final es buscar esas empresas que están a punto de salir como alternativa a ARM y ASML. ¿Son inversiones de corto plazo? ¿Esta Claro. base de la pirámide? No. Largo plazo. Y lo más probable es que si ustedes hacen una evaluación de portfolio, van a ver que en el último año, 2 años, no han rendido Entiendo. de una forma convincente. Pero estamos hablando de largo plazo, entre comillas, para esta empresa de aquí a 2030. Sí, el tema es que la capacidad de producción de chips se tiene que multiplicar por mucho y no hay fábricas Y tienen que y, solventar y la demanda. no hay máquinas. Y tienen que solventar la demanda porque el mercado va a seguir pidiendo. No hay fábricas, no hay máquinas, no hay tecnología. Esos son los problemas, ese es tu siguiente podcast. Sí. Y explicar por qué existen esos problemas. Y en el minuto en que se resuelvan esos tres, o sea, como no se van a resolver esos temas, demanda va a superar a oferta, Completamente. por ende, las Va para acciones arriba de debiesen tender a subir. Tal cual. Oye, Nico, la verdad es que fue un tremendo podcast. Estuvo buenísimo, la verdad. A mí se me pasó como si fuera media hora. Bueno, no sé si te A pasó mí lo mismo. también me pasó lo mismo y Sí. he tenido como 3 llamadas entre. Sí, nos dimos cuenta. Oye, no sé si quieres dejar algún mensaje para la audiencia, si quieres que te sigan en redes sociales o algo que quieras comentar, algún evento o algo. A ver, creo que lo primero, muchas gracias y por la paciencia. No, Sí, no. llegaron acá hasta el final, o sea, esto es como... Sí, verdad, es la cierto. lograron. Es cierto. Nada, la invitación es a que visiten rabbit.global, no .com, no .cl, sino rabbit.global y tenemos un formulario simplemente para irnos a tomar un café. Perfecto. Y la idea, que es lo que hacemos en ese café, la idea es que las personas nos cuenten la historia de su empresa en 40 minutos o sus retos y nosotros en 20 minutos darle insights. Si tú te Ok. fijas, acá cubrimos muchas temáticas, pero logramos extraer medular todas maneras. cosas. La idea es entregar en esos 20 minutos algo de valor de vuelta. Si eso en algo de valor se convierte en una consultoría o en un proyecto en conjunto, maravilloso. Pero tomémonos el café, cuéntenos su reto y nosotros déjennos, en vez de contarles una buena historia, entregarles herramientas para abordar. Entiendo. Ese es como el tema que les puedo entregar de vuelta. Vale, Nico, te pasaste. Bueno, despedimos este podcast con Nicolás Rencorret, así que muchas gracias por estar acá. Y nos vemos en un próximo capítulo. Espero tenerte de vuelta. Espero que no en tanto tiempo, pero sí esperemos que hagamos más podcasts porque está interesantísimo el tema. Estoy seguro que este tema también va a interesar muchísimo a la audiencia. Excelente. Muchas Así gracias que a ti. estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao.